España puede organizar un mundial y terminar viendo cómo el partido más importante se juega fuera de España. Y no porque no haya estadios de fútbol en nuestro país preparados, no porque nuestro país carezca de experiencia, sino porque alrededor del mundial de 2030 empieza a librarse otra competición. Una que no se juega sobre el césped, se juega en los despachos. Y cada día aparecen más dudas. España, Portugal y Marruecos tienen previsto organizar conjuntamente el mundial de 2030, pero queda por decidir una de las grandes joyas de la corona: ¿dónde se disputará la final? España quiere traerla a nuestro país, Marruecos quiere llevarla al gigantesco estadio Hassan II de Casablanca. Hasta aquí una batalla legítima. El problema llega cuando empezamos a conocer lo que ocurre alrededor de esta decisión. Según una información publicada por The Times, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habría ofrecido a Marruecos la final del Mundial de 2030 en medio de las tensiones internas que atraviesa la FIFA y de la búsqueda de apoyos dentro de la organización. La FIFA lo niega y hay que decirlo claramente: oficialmente la final no está adjudicada. Pero precisamente por eso hacen falta explicaciones, porque una decisión de esta magnitud debería depender de criterios deportivos, organizativos, económicos y logísticos, no de alianzas, no de equilibrios internos y desde luego no de posibles intercambios de favores. Pero hay algo más, porque mientras Marruecos pelea por llevarse la gran final, empiezan a aparecer voces dentro de los otros dos países organizadores que directamente cuestionan que Marruecos deba seguir formando parte del Mundial. En Portugal, el partido de Izquierdas Libre ha pedido al gobierno portugués y a su federación de fútbol que Marruecos sea apartada de la organización. Quieren que el Mundial de 2030 lo organice España y Portugal sin Marruecos. Y en España, Sumar también ha llevado el asunto al Congreso. El grupo parlamentario ha registrado una iniciativa para pedir que nuestro país replantee la organización conjunta del Mundial con Marruecos después de los graves acontecimientos ocurridos en Ceuta. Y fíjense la paradoja: mientras desde FIFA aparecen informaciones que apuntan a que Marruecos podría terminar llevándose el mayor premio del campeonato, la final, desde España y Portugal hay fuerzas políticas que están pidiendo exactamente lo contrario: que Marruecos salga de la organización. Por tanto, esto hace tiempo que dejó de ser únicamente un discurso sobre fútbol. Estamos hablando de relaciones internacionales, de intereses económicos, de diplomacia, de inmigración, de Ceuta y también de poder, mucho poder, porque Marruecos no está esperando tranquilamente a 2030, está invirtiendo miles de millones en infraestructuras, está levantando cerca de Casablanca un estadio para alrededor de 115.000 espectadores y está haciendo una apuesta evidente por convertirse en uno de los grandes protagonistas del campeonato. Está jugando sus cartas. La pregunta es: ¿qué está haciendo España? Porque nuestro país aporta algunos de los mejores estadios del campeonato, una de las grandes ligas del planeta, infraestructuras consolidadas y ya construidas y décadas de experiencia organizando acontecimientos deportivos internacionales. Y tiene algo que no se puede levantar en 4 años con cemento y dinero: historia futbolística. Llegamos al Mundial de 2030 no solo como anfitriones, sino como campeones del mundo. Si Casablanca termina siendo elegida por presentar la mejor candidatura, que se explique. Si cumple mejores condiciones, que se demuestre. Pero si detrás de la decisión existen equilibrios de poder, favores o alianzas internas, estaríamos hablando de algo completamente diferente. El Mundial de 2030 se está convirtiendo en un gigantesco tablero político y Marruecos está moviendo sus propias piezas. La FIFA tendrá que explicar las suyas, pero España también tiene que decidir qué quiere hacer, porque sería difícil de explicar que nuestro país asuma durante años inversiones, responsabilidades, seguridad, infraestructuras y costes para organizar uno de los mayores acontecimientos deportivos del planeta, y que cuando llega el momento de repartir el partido más importante del campeonato, la final termine en Casablanca después de una negociación que nadie ha explicado. Marruecos sabe perfectamente lo que quiere el Mundial, quiere protagonismo y quiere la final. La pregunta es si España sabe con la misma claridad qué quiere defender. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Dando Caña. Jueves 6 de agosto miramos el Santoral, Día del Santísimo Salvador. Por delante, como siempre, 2 horas de programa en directo en los que vamos a intentar contarles, resumirles toda la actualidad política nacional e internacional. Hablaremos también de esa polémica en torno a la final del Mundial de 2030. Ya saben, un Mundial que organiza tanto Portugal, España como Marruecos, y que en las últimas horas apuntarían a que Infantino, el presidente de la FIFA, habría ofrecido a cambio del apoyo para su próxima candidatura, para seguir como presidente de
la FIFA pues habría dicho a Marruecos que a cambio de su apoyo la finalísima se jugaría precisamente en su país. Todo un lío, todo un jaleo, la FIFA se desmiente, ya hay partidos tanto de Portugal como de España que quieren que no solo la final no se dispute en Marruecos, sino que Marruecos no sea ni siquiera país organizador. Iremos hablando, iremos detallando todo lo que se sabe hasta el momento, pero también tenemos que seguir mirando muy de cerca a Ceuta cuando se cumple precisamente una semana de esa gran invasión con más de 70.000 marroquíes que atravesaron la frontera. Seguiremos viendo las consecuencias, seguiremos viendo algunas de esas decisiones que se tomaron en el momento, pero también las que se están tomando una semana después. Y también la gran noticia es que el rey hoy sí en Mallorca recibirá al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta para poder charlar. También hay informaciones, hay diarios que apuntan a que el propio Felipe VI habría pedido viajar hasta Ceuta una vez se produjo esa invasión, el mismo jueves, incluso el viernes, pero el propio Pedro Sánchez habría denegado esa visita. De todo ello iremos hablando, pero vamos a comenzar presentando, como siempre, a las personas que me acompañan hoy aquí. Yo soy María Francas, vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y mañana también estaré. Si Dios quiere. Aviso sí, siempre eso siempre. Aviso a navegantes. Si Dios quiere y la Renfe no lo impide. Que eso es complejo, ¿eh? Sí, me fío más de Dios que de la Renfe. A ver, hemos coincidido en el tema. Yo diría, sin final en España no hay mundial, que creo que es lo que tendría que hacer tanto la Federación Española de Fútbol como los dos grandes equipos que en teoría tenían el estadio semicomprometido, que son el Barça y el Madrid, porque eso es lo que me parece que la gente aceptaría. Históricamente es importante matizar que este campeonato no lo organizaba Marruecos. Lo organizaba la candidatura que era España y Portugal, y después se unió Marruecos por cuestiones políticas, no se sabe exactamente de quién. Si bien ayer se más o menos confirmó una noticia que puede ser falsa, que fue la de Infantino, y hace días que se rumorea eso, bueno, hace muchos meses que se rumorea que Marruecos tiene todos los números para llevarse a la final, porque España, el presidente de España no pondrá ningún impedimento. Más bien todos serán facilidades. Pero me gustaría añadir una cosa. En favor de la tesis de que lo que hay que hacer es decir que organice el Mundial Marruecos, que lo hará muy bien, probablemente durante 5 años seguidos, porque como solo tendrá un estadio, tendrán que jugar despacito, pero bueno, es un problema suyo o Infantino que les transporte. Pero hay un dato muy importante, porque que me lo dijeron mis hijos cuando hablábamos de eso, pues me dijeron, hombre, si económicamente no tiene ninguna ventaja, y no tiene ninguna ventaja. O sea, en el 94 Estados Unidos organiza el Mundial y sale un saldo positivo. En el 98 lo hace Francia y equilibra. En el 2002 lo hace Corea y pierde dinero. En el 2006 lo hace Alemania y es un superávit fiscal de 56 millones de euros. Tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? En el 2010 Sudáfrica, un déficit altísimo, en torno a los 2.400 millones de dólares. En el 2014 lo hace Brasil, déficit elevado, 2.600 millones. En el 2022, Qatar, ese ya es déficit salvaje, pero dicen que nunca pretendieron otra cosa que perder dinero, porque lo que querían es que Qatar entrara en el tema futbolístico, porque gastó exactamente 220.000 millones de dólares. Un mundial suele costar entre 15 y 20.000 millones. 220.000 y perdió hasta la camiseta, o sea que, con lo cual, ni es un chollo económico, perdón, me ha faltado un dato, que es cuánto pierde el país, cuánto gana la FIFA. La FIFA siempre gana en positivo. Y quizá ahí tendríamos que tener en cuenta que, por ejemplo, España y Portugal, lo que son los estadios, las infraestructuras, ya las tiene construidas. Quizá la pérdida de dinero sería menor. Sí, puede ser. Por ejemplo, pero Marruecos tiene que construir ese pedazo de estadio. Sí, puede ser, pero Alemania también tenía los estados constituidos, y el resto, y Francia y todos estos. Pierden dinero porque no da para más, porque se lo eleva la FIFA fundamentalmente. O sea, bueno, la FIFA está claro tampoco hay que engañarse. Con las entradas, los precios de entradas que pone, seguro que ellos sí que se los llevan bien de dinerito. Don Luis del Pino, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Yo soy partidario de expulsión del Mundial, pero de expulsión de España. Yo dejaría que lo hagan Marruecos y Portugal, que hagan lo que les dé la gana, porque lo que dice don Josep Ramón es cierto. Organizar un Mundial se pierde dinero. Aquí en España ya lo perdimos en tiempos. Cada vez que organizamos algo hay tanta gente a rapiñar que terminamos perdiendo los ciudadanos que pagamos impuestos. ¿Qué es lo que puede dejar beneficios? Hombre, el turismo que viene deja beneficios, pero si se celebra en Portugal y Marruecos,
muchos turistas vendrán a España aprovechando el viajecito. Si no caben más casi. ¿Cómo? No caben más. Este verano vamos a batir otra vez el récord de turistas. Exactamente. Y no hay nada, no hay ni mundial, ni Olimpiada, no hay nada. Y luego en España no caben la más. otra cosa que deja de beneficio del mundial es para el que gane, como hemos ganado nosotros pues oiga, el impacto para la imagen de marca del país es brutal y eso se traduce en dinero a lo largo de los años posteriores. Así que organicen Marruecos y Portugal. Y nosotros participamos, ganamos el mundial y nos llevamos el beneficio y que ellos pongan el dinero. Y por cierto, que me gustará ver las imágenes de los turistas asistiendo en Marruecos a partidos de fútbol y siendo desvalijados y esas cosas que siempre anima mucho. José Ramón Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Nada, me estoy riendo mucho con las magníficas aportaciones de mis compañeros de mesa, que no pretendo no ya superar, sino igualar. Pero eso sí, sacar los pies del tiesto, sí lo voy a hacer. Este no es un asunto económico. Yo entiendo que tiene su importancia. ¿Cómo no? Si al final los que pagamos los impuestos para compensar las pérdidas de aquellas iniciativas que nuestras autoridades realizan mal, somos nosotros y nuestras empresas, claro que tiene importancia. No, esto es otra cosa. Vamos a ver. La FIFA, bueno, la FIFA es sinónimo de corrupción. De hecho, he hecho una entrada, digo, voy a ver Infantino, honradez, y no he visto ninguna entrada. Y entonces digo, pues será por algo. Claro, Infantino sustituyó a Blatter, y Blatter fue expulsado a mitad de mandato por corrupto. Pero es que ha habido otra serie de ellos en esa organización y en la UEFA. A ver si el señor Ceferín se piensa que nos vamos a olvidar de él. Tampoco, igualmente corrupta. Y en es decir, estamos hablando de señorines. Y en la Federación Española también. Esto ya no toca. Villar está como está. Claro, claro. O sea que... No tocaba hablar de eso, pero si quieres lo hacemos. No, No, a lo que es voy. que quiere decir que no hay nadie sano en el fútbol, casi. Es que es mucho dinero. Yo comprendo que la codicia es algo que es muy difícil de combatir. Digo yo, pues la gente... Vamos, ¿cómo se puede explicar que quieran poner 64 países en el próximo Mundial, salvo porque eso genera unas cantidades ingentes de dinero que la FIFA coordina, controla y reparte o no? Pues por la codicia infinita de estos señores que han sido elegidos por otros que han sido elegidos, pero poco, y así vamos todos divertidísimos intentando comprarnos una camiseta que tiene 2 estrellas. Bueno, me parece estupendo. Pero en el caso que nos ocupa, aquí lo importante es, este Mundial se organizaba en Europa, se organizaba en la península ibérica por los 2 países de la península ibérica. Marruecos no pinta absolutamente nada. Fuera. Eso es lo que quería decir. Tiempo tendremos de analizar esta candidatura, de analizar la final o no final, pero quiero comenzar hablando de Ceuta, ya que se cumple una semana de esa gran invasión que sufrió Ceuta, con más de 70.000 marroquíes que atravesaron la frontera, que invadieron por completo la ciudad autónoma de Ceuta, y quiero hablar de ello con José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario de Vox. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, ¿cómo estáis? Se cumple una semana, como venimos diciendo, de esta invasión. ¿Qué pasó exactamente para que ocurriesen, para que tuviésemos esa situación tan catastrófica en Ceuta? Bueno, es evidente que a lo que nos enfrentamos es una invasión en toda regla, que es un ejemplo más de la guerra híbrida a la que nos estamos enfrentando, cómo se utiliza al final los movimientos de masas de personas precisamente para desestabilizar, para tensar geopolíticamente la cuerda entre España y Marruecos y, en definitiva, lo dicho, ante una auténtica guerra híbrida. Y las medidas que se están adoptando son totalmente insuficientes. El gobierno está ahora hablando de forma automática de reparto de todos los ilegales que están en Ceuta por la península, cuando la primera medida rápida debería ser precisamente la devolución a Marruecos. Y precisamente tenemos una sentencia del Tribunal Supremo del 21, en la que, una sentencia que anula unos hechos en el 21 y anula unos hechos del gobierno que precisamente dilataron en el tiempo la devolución de tal forma que dieron lugar a la nulidad de esos actos administrativos de devolución. Aquí lo que hay que llevar a cabo es una investigación rápida, una acreditación de los intereses de quienes sean menores, garantizando que sean devueltos a las autoridades marroquíes y en ese momento proceder a la devolución. Esto está de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Menor de las Naciones Unidas, que tanto gusta a los gobiernos socialistas. Esto está de acuerdo
con la ley de extranjería y lo que hay que hacer es cumplir la ley y devolverlos a todos ya. ¿Cree que es posible que el gobierno de España no supiese nada de esta invasión? ¿Que siguen defendiendo que no había ningún informe, que no había ningún aviso, que nadie les alertó de esta invasión? Es evidente que el gobierno de España sabe absolutamente todos los movimientos que se van a producir o que se están produciendo, y si no lo sabe, debería saberlo. Y esto debe dar lugar a responsabilidades políticas. Es evidente. Antes, en otra tertulia, me decía una señora, ¿ustedes quieren que el gobierno caiga por esto? Bueno, esto sería motivo suficiente para llevar a la división in toto del gobierno. Habría que mandar a todo el gobierno, tendría que irse el gobierno a su casa de forma automática solo por esto. Pero es que además tenemos el gobierno más corrupto de la historia. Tenemos al gobierno que tiene muertos en los ferrocarriles españoles precisamente por esa corrupción y por esa inacción. Tenemos un gobierno que tiene a los muertos de la Riada de Valencia por su inacción, por no llevar a cabo las obras y las infraestructuras que debían llevarse a cabo. Un gobierno que tiene a los afectados por el volcán de La Palma viviendo todavía en barracones. Es que tienen que dimitir sí o sí y ponerse a disposición judicial. Es absolutamente evidente. ¿Y ahora qué, Figaredo? ¿Ahora qué pasa con todos esos menores que han invadido Ceuta, que han invadido nuestro país y ahora quieren que sean repartidos, repatriados por las comunidades autónomas que se hagan cargo? ¿Cuál es la postura de Vox respecto a este reparto de menores? Los menores deben volver ya con sus familias, deben ser devueltos de forma automática a Marruecos, con expedientes administrativos rápidos y ágiles, una investigación rápida, una garantía de que sean entregados a las autoridades marroquíes. El propio gobierno de Marruecos ha dicho que está dispuesto a aceptar la devolución de todas las personas que han entrado. Para eso debe llevarse a cabo un expediente por cada persona, pero rápidamente mientras están en Ceuta y ser devueltos ipso facto. Lo que no puede ser es que se lleve a cabo el expediente para el reparto por toda la península ibérica y a partir de ahí que empiecen las investigaciones para la devolución de estas personas a Marruecos. Esto va a ser completamente imposible y va a hacer incurrir a estos expedientes de nuevo en la nulidad que ya declaró esa sentencia del 21 del Tribunal Supremo. Entonces, hay que devolverlos ya, rápidamente y de forma ágil, mientras aún están en Ceuta. Si no se consigue esa devolución, comunidades autónomas en las que están presentes, como Castilla y León, Aragón, Extremadura, Andalucía, ¿van a aceptar a esos menores? Pero es que este reparto sería ilegal. La ley lo que establece es que los menores deben ser devueltos ya. Eso es lo que dice la ley, lo permite la ley. El gobierno de Marruecos ha dicho que está dispuesto a recibirlos. Es que eso es lo que debe hacerse. Hacer lo contrario es incumplir la ley, es prevaricar. Y eso es precisamente lo que pretende hacer el gobierno. ¿Qué se siente cuando ministros como Fernando Grande Marlaska dan las gracias por la coordinación con Marruecos después de que Marruecos ha permitido, también es un principal cómplice en todo esto? Mire, Marlaska es un auténtico traidor que ha permitido, coadyuvado y básicamente apoyado toda esta situación. Ha dejado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bajo mínimos. Es que mientras se retiraban efectivos de antidisturbios de Ceuta y de Melilla, se engordaba la guarnición que protege las vacaciones de Pedro Sánchez. Es una auténtica vergüenza. Lo que hace Marlaska es absolutamente lamentable y dar las gracias a quienes han colaborado y permitido esta invasión es aún más lamentable. Es una traición directa a los españoles. Al final lo que están haciendo es insultar a los españoles en nuestra cara. Es que es una cosa terrorífica. Nos toman por tontos, se creen que no somos conscientes de las trampas que están haciendo al frente del Ejecutivo. Es que esto no se puede tolerar. Es absolutamente lamentable. ¿Podrá volver Ceuta en las próximas semanas a la normalidad después de todo lo vivido? Hombre, desde luego, si se hiciese lo que tiene que hacerse, podría volver a la normalidad. Hay que militarizar la frontera, hay que impedir que se produzcan nuevos saltos, hay que devolver ya a todas estas personas que han cruzado de forma ilegal, hay que devolverlas ya a Marruecos. El propio gobierno de Marruecos ha dicho que está dispuesto a recibirlas. Es que no tiene ningún sentido el no hacerlo y no se entiende por qué no lo hacen. Entonces hay que hacerlo ya. Y si se hacen las cosas como deben hacerse, sin duda, Ceuta y Melilla podrían volver a la total normalidad. Es que nos encontramos con testimonios de ceutíes que han tenido que enviar a sus hijos a Málaga
porque en Ceuta no están seguros, porque transitar por las calles de Ceuta es ya una auténtica aventura, porque los parques en Ceuta son absolutamente inutilizables, porque los comercios no pueden abrir. Es que la situación es terrorífica y hay muchos opinadores profesionales de la izquierda que hablan de derechos humanos. ¿Y los derechos humanos de los ceutíes qué pasa con ellos? Los derechos humanos de los españoles que no pueden transitar por sus calles, ¿qué pasa con los derechos humanos de estas personas? Estos son los que los políticos españoles, los que las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas deben garantizar. En definitiva, hay que devolverlos a todos ya por donde han venido. En redes sociales ya hay movimientos y hay comentarios de que el próximo 15 de agosto podría haber otra invasión, podrían volver a asaltar a nuestro país y desde Policía Nacional, Guardia Civil no tienen ningún tipo de orden, no tienen ningún tipo de aviso por parte del Ministerio de Interior. Todo podría pasar y de nuevo parece que España les pillaría con las manos por sorpresa. Es evidente que hay que prepararse para lo peor. Ya hemos vivido durante años lo que está siendo una auténtica invasión organizada, donde el flujo de inmigrantes cada año se multiplica exponencialmente. Estamos en unos volúmenes que son absolutamente inmanejables y España debería estar ya preparada. Ya sabemos que existe ese riesgo, sabemos cuál es el modus operandi, sabemos cómo funciona. Deberíamos prepararnos ya. Y si el gobierno no lo hace es porque no quiere. Una dejación absoluta de funciones. Pero vamos a ver, piénsenlo. El gobierno de España sabía que existían riesgos de incendios y no hizo nada. Es más, impide y dificulta la limpieza de los montes. El gobierno de España sabía que existía un riesgo de riadas en Valencia y, sin embargo, no hizo nada. El gobierno de España sabe que existe un riesgo de invasión migratoria a través de Ceuta y Melilla y, sin embargo, lo que hace es reducir el número de efectivos militares y policiales en la frontera. En definitiva, es un gobierno traidor, que están haciendo exactamente todo lo contrario de lo que sería o iría en interés de los españoles. Y por último, José María, comenzábamos el programa hablando de esa final, de ese mundial que va a organizar España, Portugal y Marruecos en el año 2030. Más opinión personal que política, pero ¿debe Marruecos participar en esta organización y sobre todo debe Marruecos acoger esa final? Bueno, Vox ya ha presentado o va a presentar en los próximos minutos una iniciativa en la que específicamente pedimos que se excluya a Marruecos de la organización del Mundial. No tiene ningún sentido que un país que no es capaz de controlar estas invasiones que se producen periódicamente, es más, que colabora o que miembros de sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sea o no con connivencia del Estado, colaboran en estas invasiones, no puede formar parte de la organización de un Mundial de Fútbol. José María Figaredo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, muy buen día. Seguiremos hablando de Ceuta, seguiremos hablando de esa final del Mundial y de muchos otros temas, pero será justo después de la siguiente pausa publicitaria. ¿Te despiertas con rigidez articular? ¿Con fatiga corporal? ¿Duermes mal? ¿O vives con estrés constante? Tal vez ha llegado el momento de cuidarte un poco más. El electroestimulador TENS es el aliado que te ayuda a sentirte mejor sin salir de casa. Este dispositivo combina la terapia TENS, estimulación nerviosa transcutánea, con la tecnología EMS, electroestimulación muscular, utilizadas en fisioterapia profesional. Sus impulsos actúan desde el primer momento, proporcionan un masaje profundo y relajante que acelera la recuperación del tejido muscular. Es la solución ideal para restaurar la movilidad y recuperar el volumen perdido tras una lesión. Es ideal para liberar la zona cervical, los hombros y la espalda. También para activar la musculatura abdominal o revitalizar tus piernas después de un día intenso. Es como tener un fisioterapeuta en casa. Disponible las 24 horas. Llama gratis al 900-730-061 y empieza a sentirte mejor con el electroestimulador TENS. Tu cuerpo te lo agradecerá. 900-730-061. Y 25 seguimos en directo aquí en Dando Caña y ojo a la siguiente fotografía que van a ver porque son
patas y orejas de cerdo colgadas, lanzadas en el terreno donde está prevista la construcción de una mezquita en el polígono sur de Sevilla. Es una de las imágenes más polémicas que está dejando el rechazo al proyecto. Los restos aparecieron acompañados de carteles con el mensaje "Mezquita no", y la Fundación Mezquita de Sevilla ha denunciado también la presencia de restos de sangre en la parcela, un gesto especialmente provocador, así lo consideran, para la comunidad musulmana cuya religión prohíbe el consumo de carne de cerdo. Polémica, graciosa para otros, está claro que es una muestra más del rechazo que la sociedad cristiana, la sociedad sevillana muestran hacia esa construcción de una mezquita, que ya se lo habíamos explicado ese proyecto en los últimos meses en este programa, pero que parece que va a salir adelante con el rechazo de mucha gente. Sí, pero lo que pasa es que yo con ese tema me pasa como con otros. ¿Legalmente se puede rechazar? Esa es mi duda. Claro. De la misma manera que legalmente tú puedes devolver un menor, legalmente tú puedes no sé qué, legalmente. Entonces, el problema de España suele ser que tienen las leyes hechas, no sé a favor de quién, pero no precisamente a favor del país. Entonces, igual lo que hay que empezar a hacer es cambiar leyes. Pero no hace falta cambiar nada. Vamos a ver, bueno, tú puedes coger y decir mañana, oiga, a partir de mañana todos los vuelos que lleguen de Alemania les voy a pedir el pasaporte o el DNI. ¿Puedes? En teoría, según las leyes europeas, no. Estamos en el espacio Schengen, ¿verdad? Sin embargo, Italia lo acaba de hacer con España. Y la propia Alemania lleva ya casi 2 años con controles de documentación en todas sus fronteras. Pero fijos o aleatorios, porque Italia está haciendo aleatorios. Pero igual es distinto, no lo sé. No puedes. O sea, el espacio Schengen es un espacio de libre circulación, pero por encima del espacio Schengen y de cualquier reglamentación, pues existen otras formas de aplicar lo que tú quieres hacer, por ejemplo, invocando razones de seguridad nacional que prima sobre cualquier otra cosa. En el caso de la mezquita, un ayuntamiento que no puede poner problemas a la construcción de algo, todo es lo que pueda, vamos. Pero prohibirlo lo dudo. Problema seguro, desde retrasar una cosa, pero también te pueden denunciar por eso, ¿eh? Pues te podrán denunciar o lo que quieran, pero por ejemplo, es que lo que se va a construir no es una mezquita, es un macrocomplejo islámico que, entre otras cosas, preveía un comedor para musulmanes. Oiga, ya para empezar eso es discriminación religiosa, por tanto, simplemente agarrando a eso ya dices, paralizo el proyecto para los restos. Y ahora me lo presenta usted de nuevo, el proyecto. Y dentro de 5 años ya vemos. Lo que no puede ser es que en Sevilla, donde ya hay mezquitas, o sea, no es que en Sevilla falte una mezquita para los musulmanes, es que quieren hacer un macrocomplejo islámico nuevo. Bueno, pues Sevilla creo que tiene otras necesidades y yo, como supongo que el alcalde de Sevilla, del Partido Popular, será alguien que no querrá ponerse en contra de los vecinos, yo que él haría una cosa, convocar una consulta entre los vecinos, a ver qué opinan de la construcción del macrocomplejo islámico. Yo creo que los vecinos no le van a dar precisamente... De momento parece que es favorable el ayuntamiento. De momento el ayuntamiento es favorable, sí, quiere seguir adelante con el proyecto. Por eso, Vox quiere paralizarlo. Vox lo quiso paralizar y salió que no, que para adelante. No, hombre, eso que has dicho me parece un argumento. Si hay una cosa que ya separa a la gente, eso ya discrimina, ya tenemos un problema, aparente incluso con la Constitución. Con lo cual por ahí hay una vía muy fácil. Pero claro, si no hay voluntad de hacerlo... Pero, Josep María, lo has enfocado desde la perspectiva de la prohibición. No se trata de prohibir, se trata de no autorizar. Cosa distinta es, yo no autorizo porque no conviene por lo que sea. Y ya, si luego hay quejas y se eleva a instancias varias, ya discutiremos, queridos amigos. Simplemente no procede. Es que estamos a la defensiva sistemáticamente. Yo en el tema este del Islam, verdaderamente es que no acabo de comprender la cobardía constitutiva de la personalidad de nuestros líderes ebúrneos. Señores, aquí nos invaden. No es un problema de que vengan, pobrecito, que es un menor. No, mire usted, no me saque el ejemplito porque estoy hasta las narices. No, nos están invadiendo desde hace muchos años. Y aquí, como mucho alguien dice de defenderse, que suele ser Vox. No, para y contraataca. Es decir, vamos a ser activos por una vez. Miren ustedes, señores, no van a tener esto nunca en todos los días de su vida. Este complejo que quieren montar en Sevilla, no lo van a montar. A la calle. Todo el que tenga un problema, fuera a su lugar de origen. No permitas más entradas. Fijémonos en Trump otra vez. Trump es un tío estupendo, que se sepa.
Primero no permito que entren y no ha entrado nadie en los últimos meses. Y luego saco sistemáticamente a todos los irregulares que han venido entrando durante el periodo Biden, que han sido, y la cifra cambia, yo ya estoy en 14 millones. 14 millones de irregulares en 4 años, ¿pero esto qué es? Fuera todos. Y ese mensaje cala, así como el efecto llamada cala, ya que viene hasta el tato, el efecto rechazo cala. Y entonces se tienen que empezar a ir, pero para eso hace falta valor, cuajo. Es más, con la norma en el bolsillo, tira para adelante y defiende a tu gente. Probablemente Pues no. cala más el efecto rechazo que el efecto llamada. Y a eso me remito a la biología, a lo del dedo en el enchufe, ¿no? Al acondicionamiento negativo. O sea, con el negativo, con una vez has aprendido para toda la vida. Tú pones el dedito, pica y se acaba el dedito. Tú, un gato, una tía mía, hasta Pedro Sánchez. Probablemente si pone el dedo le pica no lo haría más. Está claro eso. No, probablemente el enfoque más pero tú dices que está pasando en Europa. Yo creo que dos cosas. Por una parte, el complejo, pero por otra, no descartaría los dólares. Creo que hay mucha gente comprada, porque si no, no tiene ningún sentido que uno sonría pegándose tiros al pie. No. O sea, eso quiere decir que o no hay bala o que te compensa por otro lado, porque... Sobre todo cuando el tiro es en el pie del otro. Bueno, es cuando menos duele. Claro. Pero en teoría te lo tiras al tuyo, pero en la práctica estás tirando al pie del otro, sí. Y te pagan por ello, con lo cual es como la feria, pero cobrando. En vez de pagar por tirar, te pagan por tirar. Sí. Hablamos del Papa León XIV porque después del otoño comenzará una gira, esta vez por Argentina, por Perú y por Uruguay, que será el próximo mes de noviembre. El Vaticano ha confirmado la primera gran gira del pontífice por América Latina, que se prolongará durante 12 días, del 6 al 17 de noviembre. La primera parada será Uruguay, después viajará a Argentina, donde llama la atención porque precisamente va a visitar el país del Papa Francisco, de su antecesor, y durante sus 12 años de pontificado el Papa Francisco no llegó a visitar su ciudad. El viaje concluirá con esa visita en Perú y cerrará esta gira por América Latina. Se produce este viaje tras las invitaciones cursadas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los 3 países. Y volvemos a España porque sigue preocupando y mucho el aumento de víctimas de violencia de género. En las últimas horas volvíamos a confirmar al menos un asesinato más. Nos lo detalla, nos lo cuenta Isabel Toscano. Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Natalia. Sí, los casos de violencia de género siguen aumentando. En menos de una semana que llevamos de agosto, 2 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Ambos crímenes tuvieron lugar este miércoles a escasas horas de diferencia, uno en Llanes, Asturias, y el otro en Murcia. En lo que llevamos de años son ya 35 las mujeres asesinadas por violencia de género y es el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas. Una de las 2 víctimas de esta semana era guardia civil y estaba registrada en el sistema Biogen por denuncias previas de malos tratos, pero eso no impidió que su exmarido, también agente del cuerpo, acabase con su vida en las dependencias policiales en las que ella trabajaba. El asesino, natural de Ferrol, estaba destinado en la comandancia de Zamora desde que se separaron y tenía una orden de alejamiento que venció en diciembre de 2025. Según las investigaciones, hace apenas unos días recibió una resolución de separación del servicio, una sanción administrativa y disciplinaria por estos mismos antecedentes y por lo que ya no tenía su arma reglamentaria. Aún así, consiguió robar una a alguno de sus compañeros o de las taquillas e irrumpió en el cuartel de Llanes y asesinó a su exmujer, con la que tenía 3 hijos en común. Una vez más, vemos cómo el sistema de protección a las víctimas vuelve a fallar y otra mujer es asesinada, Natalia. Gracias, Isabel. Una terrible noticia, más teniendo en cuenta, primero, que la mujer se encontraba dentro de ese Biogen, de ese sistema Biogen, que volvió a fallar y que el asesino tenía una orden de alejamiento hasta finales del 2025. Parece caduca esa orden de alejamiento y por completo queda de nuevo desprotegida una mujer. No sé, a mí las órdenes de alejamiento me suenan a quitarle el postre. O sea, porque una cosa que depende de la voluntad de hacer... Es decir, un señor que ya ha tenido malos comportamientos, le pones una orden como si fuera un señor que no se salte las leyes.
Entonces, ¿por qué no se va a saltar? Otra cosa es, si se la salta, que le picara en algún sitio, que le soltara una descarga o lo que fuera. Pero si la orden del reglamento es, tú no entres aquí, que me enfadaré mucho. Hombre, pues nada, pues entra. Ya está, hombre, sobre todo entra si quiere cargarse la otra. O sea, eso debe servir, no sé para qué sirve. Lo que está claro es que el sistema no funciona. Y si el sistema no funciona, hay dos maneras de enfocarlo. La que usa parte de la izquierda, que es gastemos más dinero para que funcione, es decir, coloquemos a más amigos para que vivan del momio, o la otra, que es replanteémonos qué está pasando porque no funciona, porque igual hay que cambiar de sistema. Pero eso es para muy intelectuales y ahora mismo este país no lo gobiernan los intelectuales, o mejor dicho, los inteligentes. José Ramón. Esto es un drama y es lo primero. Es decir, un individuo dispara sobre su exmujer con la que había compartido muchos años, porque los hijos que tenían en común tienen 10 y bastantes. Es decir, ha sido una larga vida en común que al final se ha quebrado. Y a partir de ahí empezamos a analizarlo desde la perspectiva social y política. Es decir, este caballero, que era guardia civil todavía, aunque separado del servicio, cuya arma no estaba en su poder, consigue otra y no sabemos cómo, entra en el cuartel de Llanes por una puerta que él conocía pero que no era la principal y dispara a quemarropa contra su mujer y contra un mando que sale disparado detrás de él para detenerlo. No puede hacerlo y son los demás miembros, los demás números los que acaban con su vida. Esto no tenía que haber pasado. ¿Y por qué ha pasado? Porque el sistema, para mantener a distancia a aquellas personas que han amenazado gravemente a sus cónyuges, y no hablo del sexo, es decir, esto es violencia doméstica, no pueden ser mantenidas a distancia quitándoles el postre, porque ha sido una expresión magnífica de Josep María. Esto es una porquería de sistema. No hace tanto que hablábamos en esta mesa del problema de las pulseras disuasorias que avisaban de cuando se acercaba o vulneraba la distancia mínima que no podía vulnerar. No, mire usted. Usted, a la primera que vulnere la norma, le tenemos que dar un pequeño margen, usted va a prisión preventiva y saldrá de allí cuando yo lo diga. Pero claro, eso está en manos de un juez y los jueces son muy suyos, porque tenemos de todo entre los jueces, como entre cualquier colectivo. Entonces los jueces dicen no. Pero vamos a ver, tú has vulnerado una norma que se te ha impuesto para evitar que te acerques a una señora y puedas eventualmente matarla, bueno, pues paga por ello, pero no con el postre, con la libertad. Y a lo mejor, otra vez el mensaje positivo. Si resulta que los demás que lo ven observan cuál es el problema con el que se pueden encontrar, a lo mejor deciden que en el fondo no vale la pena y que van a rehacer su vida sin matar a su cónyuge. Y estaría bien, porque alguien tomaría decisiones para evitar que realmente acabe pagando poca ropa. Y en este caso era la mujer. Poca ropa, aunque fuera guardia civil, estaba sentada en su mesa, estaba trabajando y no tenía el arma consigo. No se pudo defender. Este es un crimen. Don Luis. Pues yo voy a decir algunas cosas impopulares. Primero, llevamos desde que se aprobaron las leyes de género en 2005, es decir, 21 años, sin que varíe el número de mujeres víctimas de violencia doméstica. Es decir, desde 2005 hasta ahora nos hemos estado gastando en los últimos años 500 millones de euros anuales en el ministerio de la señorita Pepis, de Irene Montero, y al final lo que se ha conseguido es que las víctimas de violencia doméstica, las mujeres víctimas de violencia doméstica, sigan siendo más o menos entre 40 y 60 cada año, sin variar. Con lo cual, digo yo que si estás aplicando un método y estás dedicando una cantidad infinita de dinero a tratar de minimizar un problema y el problema se mantiene constante después de 21 años, pues a lo mejor hay que decir que no hay que gastar un euro más en eso, ¿no? Digo yo. En segundo lugar, me rebelo contra la terminología violencia de género, perdón, es que las mujeres que mueren por violencia doméstica, porque les mata su pareja, no mueren por ser mujeres, perdón, mueren por ser la pareja de uno que es un salvaje. Y de la misma manera que mueren mujeres a manos de su pareja hombre, pues resulta que también hay casos en que mueren mujeres a manos de su pareja mujer, en caso de parejas lesbianas. Y hay hombres que mueren a manos de su pareja hombre, y hay hombres que mueren a manos de su pareja mujer. Y no mueren por ser hombres, ni por ser mujer, ni por ser gay, ni por ser lesbiana. Mueren simplemente
por razones pasionales, porque son la pareja de alguien que está tan desequilibrado como para matar a esa persona en una discusión o por celos o por cualquier otra cosa. Por tanto, no es violencia de género. Lo que es violencia de género es las violaciones en manada a mujeres cometidas por bandas de magrebíes de los que Sánchez importa. Eso sí es violencia de género, porque a esas sí que las violan por ser mujeres. A las mujeres víctimas de violencia doméstica no se las mata por ser mujeres, las matan porque es mi pareja y yo soy dueño de ella. A las mujeres a las que las violan en manada los magrebíes que trae Sánchez, esas sí que las violan por ser mujeres. Así que eso sí es violencia de género. Así que a ver si nos cuidamos en el lenguaje, porque empiezan todos estos golfos que se forran con el asunto de la violencia de género por imponernos el lenguaje, y al final encima casi parece que les tenemos que dar las gracias por no resolver un problema y forrarse por el camino. Hombre, no, ya está bien, hay que acabar con el Ministerio de Igualdad, hay que acabar con los dineros que se dedican a eso, y esos 500 millones dedicarlos a dotaciones policiales, para proteger a las mujeres y hombres amenazados por sus parejas y que no cuentan con protección policial. Sobre todo porque es muy interesante que lo del Ministerio de Igualdad, la ley que aplica es una ley que es desigualdad, porque trata de distintos hombres y mujeres, con lo cual tiene su gracia. Por cierto, otra cosa que no entiendo. Resulta que en Europa llegó una sentencia hace un par o 3 de años que obligó a que el gobierno reconociera en la pensión el hecho de igualdad masculina-femenina si tenías hijos. Porque en España solo se aumentaba la pensión a la mujer que tenía hijos, no al hombre que tenía hijos. Y entonces llegó la sentencia, supongo que del Tribunal Superior de Justicia Europea, el TSJUE, diciendo, pues no, uno u otro, o sea, los dos, pero el primero que lo pida o el que lo tenga. Damos derecho a uno de la pareja, pero da igual que sea masculino o femenino. Y entonces hubo que organizar un follón, que es mucha gente jubilada, que tenía hijos, ha tenido que hacer para aumentar su pensión, y realmente se lo han aumentado, por número de hijos a cargo. Bueno, eso quiere decir que el Tribunal Europeo no acepta que el hombre sea distinto que la mujer. Entonces, ¿a qué esperan o el PP o Vox o una tía mía a las leyes que hay en España donde discriminan un hombre y mujer, mandarlas a ese tribunal? Porque ya hemos visto que ese tribunal entiende perfectamente que no es justo, porque es evidente. O sea, ¿cómo es puede discriminatorio, claro, ¿cómo puede un tribunal aceptar una discriminación de entrada? No cuadra. Y si uno se lee la Constitución española, tampoco, supongo que la europea, bueno, europea no hay, pero la Constitución española está clarísimo. No puedes discriminar por sexo, y va una ley y discrimina por sexo. Entonces, nadie se le ha ocurrido llevarla a Europa, o si lo han llevado a Europa y alguien se ha columpiado, no lo entiendo. ¿Me permite usted hacer otra pregunta, tocapelotas? En 2023 murieron por homicidio voluntario, es decir, murieron asesinadas en España 111 mujeres, la mitad por violencia doméstica, la otra mitad no. Y murieron en ese mismo periodo, 2023, 220 hombres asesinados, es decir, el doble que mujeres. ¿Me puede alguien decir por qué es noticia solo la mitad de las mujeres asesinadas y no la otra mitad de las mujeres? ¿Y por qué no son noticia los hombres asesinados, que son 2 veces más? Sí, te lo puedo decir yo, porque corresponde a la ideología dominante, y esta es la propaganda del relato de la izquierda que se ha enseñoreado con el ámbito de la información pública. Punto. Ajá, vale. No, lo digo porque es que estoy ya un poco harto de aquí estos desequilibrios. Toda la razón, sí, señor. Primero, una mujer, si es asesinada, es noticia solo si se la puede utilizar para justificar que las Irene Montero del mundo nos roben a todos 500 millones de euros. Las mujeres asesinadas por otros motivos no son noticia, y los hombres asesinados tampoco. Igual que otro de los argumentos para mantener todas estas políticas de igualdad con las que nos roban, la brecha salarial. Yo cuando aquello de la brecha salarial, primero, en España está prohibido desde 1980, el Estatuto de los Trabajadores, que una mujer que haga el mismo trabajo que un hombre cobre menos. Y por tanto, si alguien tiene algún caso, se puede ir desde hace 46 años al juzgado a denunciarlo. Y oiga, aquí tenemos unos sindicatos que cobran una pasta, y digo yo que estarán vigilantes. Por tanto, es mentira que haya una mujer que por hacer el mismo trabajo cobre menos que un hombre, porque es ilegal y estaría denunciado el empresario en cuestión. ¿Saben ustedes cuál es la brecha laboral que existe? 8 veces más hombres muertos en accidente laboral que mujeres muertas en accidente laboral. Pero oiga, de esa brecha laboral no habla nadie.
Caramba, ¿me puede alguien explicar por qué? ¿La vida de los hombres importa menos que la de las mujeres? Porque ya está bien. Aquí, cada vez que se produce un asesinato por violencia doméstica, entonces sacamos una noticia. Me parece bien que se saque esa noticia, pero ¿por qué no la sacamos también cuando la mujer la ha matado su pareja lesbiana? ¿Y por qué no lo sacamos también cuando a un hombre le ha matado su pareja gay? ¿O cuando a un hombre le ha matado su pareja mujer? Ya está bien de todo esto, porque estamos contribuyendo a que las Irenes Montero del mundo sigan viviendo como curas, que ya sé que es una expresión bastante injusta, a nuestra costa. Sí, sobre todo actualmente. Sí. Probablemente en otra edad sería justa, pero ahora mismo no me gustaría a mí vivir como un cura. Pero, por cierto, no, esto, claro, cuando analizas un poco las estadísticas de la famosa brecha salarial, te das cuenta de una cosa muy interesante, que es que son sueldos, pero sin obviando dedicaciones. Es una pequeña cosa. Entonces, claro, si un X cobra menos, igual puede ser no porque le paguen menos por el mismo concepto, jefe de mantenimiento, sino porque uno dedica 4 y otro dedica 8 horas porque ha pedido mitad de jornada. Eso sería bueno verlo. Es evidente que muchas madres piden mitad de jornada por el tema de cuidar a sus hijos por una decisión propia, porque podría pedirlo el otro si decidieran que el otro. Y algunos casos hay de hombres que piden media jornada. ¿Sí? Eso sí que lo entiendo perfectamente. O sea, ahora, si yo tuviera este caso, lo que haría es, ¿quién tiene un trabajo mejor remunerado? ¿Mi mujer o yo? Entonces, que lo pida el que lo tenga menos remunerado, y haría una cosa tan lógica, supongo, claro, que tan machista y tan de derechas como esta, pero me parece que es muy de sentido común, y hacerlo al revés sería muy raro, pero claro, no sé, como hay mentes muy raras. Desde aquí denunciamos cualquier tipo de asesinato a mujer, hombre, a manos de su pareja, de su expareja, y condenamos cualquier tipo de violencia, y los datos están para demostrar que el sistema actual está fallando y que tanto mujeres como hombres se encuentran desprotegidos. Volvemos al tema que nos lleva siendo central en esta última semana, como es Ceuta, y hablamos de El Rey, porque según publica OK Diario, el Rey quiso viajar a Ceuta en plena invasión, pero Sánchez se lo prohibió. Diversas fuentes de toda solvencia han confirmado a este diario exactamente lo mismo, sin ningún género de dudas, que el Rey quiso viajar a Ceuta inmediatamente, pero que el gobierno no lo autorizó. Ha sabido que el rey Felipe se planteó desplazarse desde Palma a Ceuta entre el jueves y el sábado, pese a la grave situación de seguridad en la ciudad. Pues bien, el rey Felipe VI recibirá en audiencia este jueves por la tarde en el Palacio de Marivent, en Mallorca, al presidente de Ceuta, al popular Juan Jesús Vivas. Vivas trasladará al rey la situación de emergencia que vive la ciudad una semana después, que para el gobierno autónomo está lejos de la normalidad, según fuentes del mismo gobierno de Ceuta. Con este encuentro, el rey opta por convocar al presidente de Ceuta en Mallorca y poder conocer así la evolución de la crisis migratoria en primera persona. La cita, el encuentro, la audiencia será esta tarde a partir de las 6. De nuevo, a mí me sigue llamando la atención que el propio rey tenga que tener esa autorización del presidente del gobierno. Eso es por, no sé si es por constitución o por legislación. Bueno, la Constitución no pone eso, ¿eh? Pone que el reino reina, vamos, más o menos, que el rey no gobierna, pero no pone que tenga que pedir permisos para viajar. Pero no sé si es por costumbre, no sé si es porque emana después de una ley, no lo sé. A ver, a mí lo chocante que me resulta no es que el rey no pueda ir esta vez porque se lo prohíbe el presidente de gobierno, lo cual me parece, diríamos, cabe dentro de las posibilidades de un tipo como Sánchez haga, perfectamente. Lo que me choca es que no haya ido en los 16 años anteriores, porque igual alguna ocasión para ir, aunque fueran a las fiestas de la ciudad con las niñas, pues podía haber aprovechado para ir y alguien hubiera dado permiso. O sea, eso es lo que me choca. Lo demás, a ver, yo no me gustaría estar en el pellejo del rey para muchas cosas. Recordemos que el PSOE de Rubalcaba era uno y el PSOE de Sánchez y Zapatero es otro. Y de hecho, si os acordáis, el padre del rey dimite justo cuando Rubalcaba tiene un poder. Y no es anecdótico eso, porque sabía que podría contar con el PSOE. Porque la monarquía española, con el PSOE nuevo, está en la cuerda floja, absolutamente. Y cualquier movimiento va a disparar el que vayan a por ella. Y si van a por ella, tienen todos los números para cargársela.
Con lo cual yo entiendo que el rey tenga que ser, el que sea, súper prudente, y no moverse de una ficha que es muy triste. También es verdad que tú puedes no ir, pero puedes mover, y de hecho siempre se ha dicho que Juan Carlos I usaba más el teléfono que los aviones, ¿no? Entonces yo no sé si este rey no usa el teléfono, si usa el teléfono, no lo sé. Espero que la temporada en que está encorsetado y en no poder hacer nada se acabe, y se acabe cuando Pedro Sánchez acabe donde debe acabar, que es ante un juez. No por esto, ¿eh? Vamos con más noticias, porque Seguridad Nacional ha eliminado sus informes de inmigración de los días previos al asalto de Ceuta, con un mensaje que van a ver en sus pantallas, que se lee acceso denegado. Ese es el mensaje que muestra el Departamento de Seguridad Nacional, dependiente del Gabinete de Presidencia del Gobierno, cuando se intenta acceder a los informes y balances sobre inmigración ilegal que habían publicado en las semanas previas al asalto a Ceuta desde Marruecos. Los documentos, que mostraban un aumento en torno al 150% en las llegadas ilegales a Ceuta y Melilla, han desaparecido en plena crisis interna por la destitución de la responsable de comunicación de Seguridad Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional, dependiente jerárquica y políticamente de Moncloa, ha fulminado en su página web los 2 reportes sobre los flujos migratorios irregulares que se habían publicado los días 11 y 17 del pasado mes de julio. Una cosa muy rápida. Mira, si von der Leyen puede borrar sus mensajes y no pasa nada, si el fiscal general del Estado puede borrar los WhatsApps y jurídicamente no pasa nada, lo que cualquiera deduce es que lo que hay que hacer ante la duda es borrar las cosas, porque te ahorras un problema y no pasa nada. Con lo cual no me extraña que hagan eso, porque jurídicamente se les ha dicho hacer eso, que es un chollo. Está muy bien, tiene bastante gracia lo que ha dicho José María, pero no se sostiene. Vamos a ver. Si tú has publicado una cosa, la tienes que mantener, a menos que hayas cometido un error, en cuyo caso mantienes la cosa pública y dices esto ha sido un error, y luego ya lo retirarás. No es un error, quieren ocultarnos la realidad. Es decir, el gobierno español es connivente con el gobierno de Marruecos. El gobierno español sabía perfectamente que había un intento de invasión que estaba siendo organizado por el gobierno de Marruecos. No puso los medios para evitarlo, no informó a las fuerzas del orden, ha mentido diciendo que no tenía información suficiente y, para colmo, retira la información después de cesar a la persona que sube la información, porque la información en principio obedece a la realidad, no a los manejos que el gobierno quiere realizar contra la población española, que son análogos, y se me va a perdonar por sacar los pies del tiesto, a los que realiza con la persona de Su Majestad el Rey. ¿Por qué? Pues eventualmente es posible que Felipe VI, Su Majestad Felipe VI, haya solicitado autorización al gobierno para desplazarse a Ceuta en una situación muy difícil en la que los ceutíes necesitan el apoyo de su máximo representante, el máximo representante del Estado. Y el gobierno, por razones que todos conocemos, puede haberse negado. Muy bien, ahora entramos en un siguiente paso. ¿Por qué Su Majestad el Rey no toma el avión que le parezca conveniente, acompañado por los miembros de la Guardia Real, si considera necesario, para hacer frente a cualquier eventualidad, y se desplaza y aterriza en Ceuta, no ya en un vuelo regular, sino en un helicóptero? ¿Qué pasa si lo hace? Esa es la pregunta que dejo abierta. Yo tengo respuestas, tengo opinión, pero no es momento. Yo tengo otra propuesta, pues a lo mejor no tan radical, aunque me parece bien la que usted hace, pero que también es factible. ¿Qué tal si el rey le llama a Sánchez y le dice quiero ir a Ceuta? Sánchez le dice no. Supongo yo que esa conversación ya habrá tenido lugar. Bueno, pues lo siguiente es emitir la Casa Real un comunicado diciendo he solicitado al gobierno que fije fecha para ir a Ceuta. Y a partir de ese momento la pelota está en el tejado del gobierno. El rey no hace nada que el gobierno no le autorice, pero queda claro que es el gobierno quien no autoriza. En estos momentos no se sabe si quien no quiere ir es el gobierno, es el rey o qué. Y está quedando fatal la Casa Real. Entonces la Casa Real tiene que hacer algo más allá de invitar al presidente Vivas a irse al Palacio de Marivent, porque esa invitación, lejos de despejar las dudas, lo que hace es acentuarlas todavía más. Dice, no puedo ir yo a Ceuta, que venga él aquí a Marivent. Hombre, no. Estás diciendo que hay una zona de España que no puede pisar el rey de España. Pues vaya humillación para los españoles. Con lo cual, creo que la Casa Real debería o anunciar su visita a Ceuta y que salga Sánchez a prohibírselo, o directamente
mandarle una carta pública a Sánchez diciendo, fije usted fecha para ir a Ceuta, si quiere vamos juntos, si quiere voy yo solo. Fijaos que ese comportamiento es parecido, no es el mismo, al que tuvo Luzón con el tema del chico este, el que declaró cosas sobre Sánchez, que se me ha ido el nombre. ¿Aldama? Aldama, que es en el juicio, le prohíben pedir la rebaja, no pide la rebaja, pero oralmente dice que sería muy normal que tuviera la rebaja, pero no la pide. O con el general ese, creo que fue de la Guardia Civil, que salió la información hace unos 15 días, donde le decían no puedes ir al acto de la Comunidad de Madrid, y dijo, ningún problema, yo me excusaré diciendo que no me dejas ir a la Comunidad de Madrid. Mora, Y entonces al final le dijeron, pues vete a la Comunidad de Madrid, porque no puedes decir, porque no sé qué no se va. En el fondo, pero ya es triste que autoridades competentes tengan que ir por la vida con ese criterio. Ya es triste, pero es así. Probablemente la mejor manera de... Y no sé por qué dices después de preguntarlo, porque lo podía hacer antes perfectamente, ya acostumbrado. No, estoy seguro de que ya han hablado telefónicamente y que Sánchez ha dicho que no vaya. Con lo cual, el paso siguiente yo creo que es mandar pero digo, una de cara carta al pública. futuro, como sabes que el otro te va a vetar todo, ya previamente a que te vete, lanzar el mensaje de el rey va a pedir a Pedro Sánchez o al gobierno la posibilidad de ir a tal sitio y que vayan diciendo que no. Sí, esto me parecería. También es verdad que el otro se encabronaría más, pero bueno, pero como mínimo no te puede demostrar, no puede que te has saltado ninguna, ni siquiera una costumbre. Exactamente. Simplemente no eres tonto. Vamos con dos apuntes más porque ya saben, anunciábamos que a través de redes sociales se estaba poniendo en marcha una nueva invasión, un nuevo asalto hacia Ceuta, pues Melilla ya ha tomado la primera medida y ha reforzado su frontera con una nueva valla de obra en la zona más expuesta del dique sur, un punto especialmente sensible porque funciona como frontera terrestre y marítima entre España y Marruecos. Las barreras se han colocado en un espacio que hasta ahora permanecía despejado y permitían a las fuerzas de seguridad realizar el rechazo en frontera de aquellas personas que intentaban acceder irregularmente a territorio español por esta zona. Y otra imagen más, esta vez en Ceuta, porque el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta se prepara para aumentar de forma provisional su capacidad de acogida ante la presión migratoria en los últimos días. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes reforzará sus instalaciones con la colocación de nuevas literas. Ahí las están viendo en sus imágenes y es que en sus pantallas, y es que la imagen pasa precisamente por esas literas porque el CETI se prepara para la llegada de más inmigrantes. Nos vamos a ir rápidamente a una nueva pausa publicitaria y a la vuelta debatimos sobre esto y sobre muchas más cosas. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. El mediodía seguimos en directo aquí en Dando Caña. Ahora sí hablamos de esa polémica final del Mundial de 2030. Ya saben, un Mundial que va a organizar España, Portugal y Marruecos, y que las informaciones de última hora dirían que la FIFA habría ofrecido a Marruecos ser ya finalmente esa sede para acoger el partido más importante del Mundial. Nos cuenta, a la última hora nos cuenta toda la información Lara Guerra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Natalia. Pues la final del Mundial de 2030 se ha transformado en un gran duelo. En pleno verano, la candidatura de Marruecos ha cobrado un gran protagonismo en estas semanas desde que son muchos los medios que han alegado un posible regalo para celebrar allí el futuro Mundial. Recordemos que la organización iba a ser ibérica, con España y Portugal, pero finalmente se añadió a Marruecos. El ruido en torno a este asunto no ha dejado de crecer y es que se habla de un supuesto apoyo de Infantino hacia Rabat. También está la aspiración del futuro del gran estadio Hassan II.
Hassan II y de la oposición española. Pero ¿de dónde vienen realmente todas estas informaciones? Pues el diario británico The Times publicaba que él ya había cerrado la celebración del Mundial con Marruecos a cambio de que ellos le ayudaran a permanecer en el cargo. Y es que el 18 de marzo de 2027 se celebran las elecciones presidenciales de la FIFA, que además se hacen justo en Rabat. Y luego también se habla de la búsqueda de apoyos de Infantino en las federaciones africanas. Sin embargo, la FIFA ya se ha pronunciado para desmentir que Infantino haya ofrecido la final del Mundial a Marruecos a cambio de apoyos. Pero parece que esto no es suficiente porque son muchas las personalidades públicas que están en alerta ante que esto pueda suceder. Por ejemplo, una de las leyendas del fútbol, Luis Figo, ha sido uno de los que ha pedido la dimisión inmediata de Infantino. O también está la ministra de Deportes, Milagros Tolón, quien ha reaccionado a la noticia del diario británico explicando que van a trabajar para que la final del Mundial se celebre en nuestro país y se ha mostrado además muy confiada en que así va a suceder. Así que, Natalia, estaremos muy pendientes de cómo se resuelve todo y esperemos que sea el Santiago Bernabéu quien acoja el Mundial por el título que se disputará el 21 de julio de 2030. Gracias, Lara. La polémica surge por una publicación de The Times que diría precisamente la relación entre Infantino con Marruecos para que, a cambio de apoyar esa candidatura de cara al próximo año del propio Infantino para revalidar la presidencia, pues ganarían, se le otorgaría esa final del Mundial de 2030 en Marruecos. Una situación que de nuevo, bueno, pues vuelve a enturbiar todo lo relacionado con el deporte y vuelve a meter la política en el deporte. Yo quiero recordar una noticia del 5 de octubre de 2022. Si entran ustedes en la página de la Real Federación Española de Fútbol, la tienen. España y Portugal incorporan a Ucrania en la candidatura para el Mundial 2030. Inicialmente iba a ser España y Portugal, luego se habló de meter a Ucrania y de repente aparece Marruecos. ¿Quién mete a Marruecos? ¿Lo mete Infantino? ¿Lo mete Sánchez? ¿Lo meten entre los dos? ¿Quién está cobrando de Marruecos? A mí, la filtración de The Times diciendo que Infantino habría ofrecido a Marruecos para conseguir el apoyo de la Federación Africana a su candidatura me suena un poco raro, fundamentalmente porque tengo la sensación de que tampoco es Marruecos el país más popular dentro del resto de los países africanos, con lo cual no entiendo muy bien por qué el hecho de que Infantino le diera la final a Marruecos iba a traerle el apoyo del resto de federaciones africanas. No entiendo la lógica que hay detrás de semejante cosa, pero el caso es que aquí Marruecos es maniobra, Marruecos quiere llevarse la final al Estadio de Casablanca y frente a eso tenemos a un gobierno que parece que es el lacayo de Marruecos. Un gobierno que en cuanto se trata de hacerle un favor a Marruecos, pues no duda en poner toda la carne en el asador, ¿no? José Ramón. Don Luis ha sacado a colación el tema de la geopolítica de una manera, digamos, indirecta, pero lo ha dicho claramente. No parece Marruecos el país más popular entre todos los africanos. Y es que África, todos entendemos que es un continente y que hay un continuo, es decir, no hay un brazo de mar entre medias, no hay un continente que tiene, digamos, entidad propia y que por lo demás es gigantesco, donde hay 54 países de momento. Habrá que ver si se acepta que Somaliland se separe, porque ya hay reconocimiento por parte de algunos países. Serían 55, da igual. Hay una cisura importantísima de carácter de aceptación o rechazo, que es de origen cultural, histórico y racista, entre los 5 países mediterráneos que no consienten que les llames africanos, sino mediterráneos, y los 49 países restantes que llamaríamos de África negra, por tradición, sin ánimo de molestar. ¿Qué significa eso? Pues lo que estaba diciendo don Luis, que no es el país más popular, muy al contrario, es extremadamente impopular, salvo quizá en Guinea Ecuatorial, donde la guardia pretoriana del señor presidente está constituida por marroquíes que Hassan II ha puesto a disposición de don Teodoro Obiang. ¿Qué quiere eso decir? Pues que a lo mejor no es tanto los votos cuanto la otra variable. Y ahí es cuando tenemos que ir a las declaraciones de la FIFA. No es cierto que se quiera dar la final a Marruecos a cambio de apoyo. Bueno, joder, lo dicen con una claridad tremenda. Será a cambio de otra cosa, ¿no? A ver, yo lo que diga la FIFA o lo que diga la ministra,
pues me trae igual, porque la FIFA no sé si miente la ministra, si es del Gobierno de España, no tengo ninguna duda que es especialista en mentir, aunque no le hayan detectado ninguna mentira, porque puede ser que no haya dicho nunca casi nada. La segunda cosa que no tiene nada que ver, o sea, este tema viene de largo, y toda la sensación que da es que el punto final es lo que decía la pieza que ha hecho nuestra compañera, es que España no se aclara, no sí que se aclara, o sea, no va a defender nada España, por mucho que lo diga la ministra. Otra cosa que sí no acabo de pillar muy bien es, en el proyecto original, cuando ya se suma Marruecos, aparecen 3 estadios como posibles, no 2. Lo digo porque España presenta 2, no 1. Entonces, ¿España es sinónimo del Bernabéu? Hombre, no, es sinónimo de que hay 2, el Nou Camp y el Bernabéu. Yo sería más partidario de hacerlo en el Bernabéu, por otros motivos, pero dar solo la información del Bernabéu excluyendo el Nou Camp, probablemente incluso tenga más capacidad de público, que es lo que le gusta a la UEFA, a la FIFA y a toda esta panda, porque cobran por entrada. Será el Nou Camp, que creo que tiene como 10.000 o así más que el Bernabéu, pero no lo sé, pero no nos extraña. O sea, España tiene 2 estadios, guste o no guste. Y sobre todo, si miramos la idea práctica, es que España tiene las infraestructuras ya construidas, capacidad sí que es cierto que si construyen ese estadio en Rabat son 115.000 espectadores, ni el Bernabéu, más que el Barça también. Ni el Bernabéu ni el Camp Nou tendrían esa capacidad, pero sobre todo, o sea, Marruecos se ha acoplado o le han dejado acoplarse a esta candidatura cuando era una candidatura ibérica. Sí que es cierto que también quisieron meter a Ucrania por todo el tema de la invasión menos mal rusa. Que no la metieron, porque ¿quién iba a jugar en Ucrania? Bueno, pero también nos han metido Argentina y Uruguay, que varios partidos se van a jugar allí para conmemorar los 50 años. Ya, pero imagínate en Ucrania, con plena guerra, ¿quién puñeta va a jugar en Ucrania? ¿Y Marruecos? ¿Qué seguridad nos puede aportar Ya, pero Marruecos? al menos no tiene guerra. O sea, es que en Ucrania, vamos, yo no voy a ver un partido en Ucrania ni loco. Y a jugar lo dudo mucho. No fuera caso que a Putin se le dispare una de esto y me mande un dronete, no un donut, un dron. Y sobre todo, siguiendo el argumento, España forma parte de las 5 ligas más importantes de fútbol, teniendo en cuenta un mundial, y nos presentamos como campeones. Yo creo que la duda de dónde tendría que ser la final resulta un poco sospechosa si finalmente va a Marruecos, y sobre todo también sospechoso el silencio que está mostrando España con todo esto. Bueno, yo no tengo ninguna duda que España es una cosa y que el gobierno español está a favor de que se haga en Marruecos. No tengo ninguna duda, ¿eh? Y creo que el 80% de españoles no tiene ninguna duda que si fuera por el gobierno español se haría en Marruecos sin ningún problema. Y en Marrakech, porque no se les ocurre hacer otra cosita en Rabat, da igual donde sea. Pero ya he dado mi opinión al principio. Yo lo que haría la Federación Española, si tuviera lo que tiene que tener, cosa que dudo, las declaraciones que tiene que hacer es o nos aseguran que la final es en España, da igual Barcelona o Madrid, o si hubiera otro estadio, que no hay ninguno más que tenga esa capacidad, o va a organizar el Mundial Infantino, su madre y una tía suya. Lo tendría que decir más fino. Infantino y Mohamed. Yo quería hacer solo un comentario porque tengo amigos que son del Atlético de Madrid. Buena gente, buena gente. Buena gente, esto me parecía, porque alguna vez las mejores, diría yo. Y entonces habría que decir que hay 3 estadios en España. Pero claro, el Valencia va a terminar de construir, mucho antes de que Marruecos termine de construir el suyo, su propio nuevo estadio, que va a tener una gran capacidad también. Es decir, esto de... Vamos a ver, yo soy más afín al Madrid que otra cosa, pero hay que distanciarse. Es decir, ¿el Atlético de Madrid qué capacidad tiene? 71.000. Es que creo que tiene que ser mínimo 80 para... Bueno, pues se ponen gradas supletorias. Albergar, si no, yo no tengo ningún problema. Soy del Atleti, yo no tengo ningún problema en que se celebre en el Bernabéu, o en el Camp Nou. Yo no tengo ningún problema en incluir al Atlético de Madrid. Es más, a Valencia sí tuviera un estadio, pero me parece que son 80 y que en aquel momento en España solo había 2 cuando se hace la propuesta. Creo que el Madrid con la reforma está por debajo. No quiero estar si seguro. Está por debajo de 80 no puede entrar. No sé yo lo de los 80.000, pero así a priori, después de haber oído esto, me parece que con la reforma, la reestructuración, la ampliación del espacio disponible para cada uno de los asientos, que los han cambiado todos, etcétera, yo diría que 80 no llega. El próximo día que nos veamos, reconoceré mi error o reiteraré lo dicho. El Bernabéu tiene capacidad de 83.186. Pues lo reconozco inmediatamente. Es que si no tendría un problema, ¿eh?
Yo creo que tanto el Bernabéu como el Camp Nou serían buenos lugares para celebrar la final. Lo que no estoy tan seguro es con respecto a la ciudad, por un motivo. Porque Barcelona se ha convertido en una capital turismofóbica desde hace mucho tiempo, con lo cual albergar una final del Mundial de Fútbol, pues no sé yo si es invitar a que todos los piraos del ala perroflauta de la Generalidad organicen tumultos, de Europa, vamos. O de Europa. Entonces, no sé si por ese lado a lo mejor no es, pero vamos, que como estadio, el Camp Nou es más grande que el Bernabéu, de hecho, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, como 15.000 o... Pero yo ya he dicho antes mi propuesta. Yo creo que habría que expulsar a España de la organización del Mundial y que lo organicen Portugal, Marruecos e Infantino. Y que se peleen. Por eso... La capacidad del Camp Nou tras esta remodelación asciende a 105.000 asientos. Es decir, que si fuese por capacidad sí que sería el mejor posicionado. Más amplio. Veremos a ver el recorrido que tiene toda esta final del Mundial, veremos a ver cómo acaba esta organización entre estos tres países. Hoy en La Razón preguntaban precisamente sobre si Pedro Sánchez le había perjudicado o creen que Rabat habría chantajeado a Pedro Sánchez. Y ahí lo están viendo porque la mayoría de votantes socialistas sí creen que ha sido chantajeado. De hecho, bueno, en la encuesta global 69 creen que sí, un 22,9 creen que no, no saben, no contestan, un 7,8, pero si lo desgranamos por votantes, cerca de un 25% de los votantes del Partido Socialista sí que creen que Marruecos habría chantajeado a Sánchez. José Ramón, ¿ha chantajeado Marruecos a Pedro Sánchez? Es que me resulta difícil establecer algo tan etéreo que está en las nubes. ¿Con qué le ha chantajeado? No, el Pegasus lo dirá usted. ¿Con qué otra cosa le ha chantajeado? Es decir, ¿qué tiene Pedro Sánchez que ocultar que tenga la importancia de poner a España a los pies de Marruecos? ¿Qué puede tener? Porque el tema de las saunas, la documentación y las grabaciones están, o sea que tampoco tiene que estar en el teléfono porque no estaban tampoco antes. Luego, ¿con qué puede chantajear Marruecos a Sánchez? ¿No será que en lugar de un chantaje hay una compensación, por ejemplo? O muchas, es decir, que afecten a más personas del Partido Socialista cuya función en esta vida, ya sabemos todos, es mentir, engañar, robar y destruir. Podría ser eso. ¿Con qué le chantajea a Sánchez? Es más, cuando Sánchez desaparezca de la presidencia del gobierno, cosa que se supone que tendrá lugar en algún momento, si Marruecos sigue con esta actitud y se sigue diciendo que sí, ya no está chantajeando al que venga. Entonces, ¿qué es lo que está ofreciendo? Porque parece que se cede ante Marruecos. El señor Rajoy lo hizo con toda soltura y ahí no había teléfonos ni había Pegasus. Entonces, ¿qué es lo que hace Marruecos como para que España, dejando aparte la cobardía mencionada anteriormente de nuestros ebúrneos líderes, insisto en el adjetivo, ¿qué pasa aquí? ¿Es un chantaje? ¿O es que están pagando directamente? Pero pagando en cantidades industriales más o menos parecidas a los de la FIFA con Marruecos. Es decir, es un tema de cantidades que nosotros casi no podemos ni imaginar. Estoy completamente de acuerdo. ¿Para qué voy a chantajear a don Josep María? Tengo que vigilarle, pillarle algún teléfono móvil, vaciar el teléfono móvil y entonces encontrar alguna herramienta para chantajearle. ¿Para qué? Si puedo llegar y decir, oye, 300.000 eurillos te vendrían bien para... Ya está. Es más fácil comprar a la gente que chantajearla. Entonces nadie en su sano juicio se pone a tratar de explorar la vía del chantaje, salvo que te encuentres con alguien que no sea comprable, que no creo que sea el caso de Sánchez precisamente. Entonces, bueno, yo estoy con don José Ramón. Aquí de lo que hablamos es de cuánto haya puesto Marruecos sobre la mesa a futuro o a presente y cuánta gente está cobrando de distintos partidos políticos de Marruecos o tiene negocietes en Marruecos, ¿no? Y además, en el fondo es circular porque el dinero lo ponemos nosotros. Históricamente ha habido mucho dirigente socialista que ha sido acusado, no más, no comprobado, de que cobraba de Marruecos. Y no estaríamos hablando de ahora, estaríamos hablando de hace mucho tiempo, probablemente desde los años 80. Con lo cual eso no sería una novedad. Pero yo no excluiría la opción 2 tampoco. Es decir, porque si por lo que sea te encuentras con una opción de chantajear, puedes invertir el dinero en otros. O en simultáneo, no lo sé. La opción de Pegasus es bastante tentadora al pensar que es real.
porque además no era solo un chantaje a Pedro Sánchez, es que el resto de los que salen son perfectos todos, porque son planas que no acierta ni una contra Marruecos, son el ministro de Defensa, la ministra de Defensa, que no es muy partidaria de enfrentarse tampoco, son Grande Marlaska y no sé si hay otro. Y Pedro Sánchez y su mujer, para acabarlo de arreglar. Entonces, bueno, yo no excluiría ninguna de las dos. El reparto de menores, de esos cerca de 2.000 menores que llegaron no acompañados a Ceuta, va a suponer de nuevo una guerra entre las comunidades autónomas. Las del Partido Popular y Vox se han asegurado que no van a acoger a ninguno de estos menores. Junts también ayer anunciaba a través de Míriam Nogueras que tampoco van a participar en este reparto, y el PNV ha sido el último en sumarse a esta negativa. El reparto de los menores que entraron en Ceuta desde Marruecos y que no pueden ser devueltos a su país está generando un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Mientras que el vicepresidente Carlos Cuerpo señala que no hay discusión en este asunto. Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo, que tenga algún tipo de responsabilidad. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas. Las autonomías y los partidos que gobiernan en cada comunidad discrepan y mantienen firme su postura. Desde el Partido Popular insisten en que el Gobierno tiene que controlar la situación y después nos sentaremos a hablar de las soluciones a la irresponsabilidad inmensa que han cometido. Pero a la vez que el Partido Popular afirma que cumplirá la ley, Vox se niega a que las comunidades autónomas en las que gobierna acojan a ningún menor, algo que podría generar situaciones incómodas en las comunidades que gobiernan ambos en coalición. Junts mantiene la misma postura que los de Abascal y su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, se felicita porque ninguno de esos menores irá a Cataluña. Y es que el año pasado los catalanes llegaron a un pacto con el Gobierno que dejaba a la comunidad autónoma fuera de la recepción de más menores. El PNV también se ha pronunciado y rechaza que se repartan al País Vasco, ya que afirman no es razonable separarlos de sus familias. Pues desde el Partido Popular alegan esa irresponsabilidad del Gobierno. ¿Por qué van a tener que asumir esa irresponsabilidad sus gobiernos cuando además los centros de menores de estas comunidades están completamente saturados, por encima del 100% de su capacidad? José Ramón. A ver, yo es que he visto al señor Cuerpo incomodísimo. El señor Cuerpo es un técnico de una formación extraordinaria que ha sido nombrado y ha desempeñado magníficamente puestos de alta importancia en la Administración del Estado, en el Ministerio de Economía. Él es un especialista en economía. Claro, es vicepresidente y le hacen preguntas y cuando le toca pues tiene que contestar, pero la incomodidad es que no le cabía, no le llegaba la camisa al Cuerpo. ¿Por qué? He hecho un chiste, pero sin querer. ¿Por qué? Pues él tiene conocimientos suficientes para saber que los sistemas judiciales o el derecho aplicado funciona por escalas. Es decir, no pueden negarse a aplicar la ley. Oiga, mire usted, yo tomo la decisión que me parece conveniente en función de las responsabilidades que tengo como jefe de lo que sea. Y si a usted no le gusta, vaya y demándeme, presente una querella y eleve el nivel ante la instancia judicial pertinente, que a su vez tomará una decisión cuando convenga. Momento en el cual, si es a favor del demandante, pues a lo mejor yo me sigo negando y entonces tiene que intervenir otra instancia superior. Es decir, somos un Estado de Derecho y los Estados de Derecho funcionan elevando las discrepancias cada vez más arriba. Este señor, que no tiene mucha idea al respecto, ha dicho una vaciedad como otra cualquiera, y yo le entiendo. En el puesto en el que está, tiene que hacer frente a situaciones como esa. Lo siento mucho. Vamos a ver. Aquí, efectivamente, de lo que se trata es de tener voluntad política de hacer cosas o no hacerlas. Y Sánchez es la perfecta demostración. Sánchez hace lo que le da la gana, coge y por Real Decreto, aunque no pueda hacer algo por Real Decreto, lo hace. Y si luego se lo tumban, pues se busca la vida y da las vueltas. Y en el otro lado tenemos a un PP que dice, ay, es que no puedo hacer, es que no me puedo negar a tramitar, es que
Claro que puedes hacer lo que te dé la gana. Por ejemplo, en el tema de menores, dicen, pues no, porque la ley dice que usted tiene que acoger al 12% de menores, o sea que le mando ahora mismo para allá a 120 tíos. Dice, ah, sí, pues mira, la ley también dice que esos menores tienen que estar en un techo. Y resulta que mis centros de menas están saturados, por tanto, cuando construya otro centro de menas, que será dentro de 4 años y medio, se acabarán las obras, te admito tus 120. No me niego a admitírtelos, claro, pero resulta que no los puedo meter a todos en el mismo centro, porque si pasa algo, el responsable soy yo. Si se cae el techo del centro y había sobrepoblación en el centro y mueren no sé cuántos menas, entonces el que va ante el juez soy yo. Por tanto, como no voy a aceptar esa responsabilidad, no te acepto que me mandes los menas, a no ser que me digas que me vas a ceder un edificio del ministerio. Y entonces tenemos que pasar por un proceso, que es ver la cédula de habitabilidad, ver si está en condiciones para que los menas entren, y eso son 2 años y 6 meses. Y ya está. O sea, aquí vale ya de tonterías. Vamos a lo práctico. Los gobiernos PP y Vox saltaron por los aires precisamente porque Vox se negaba a que hubiera otro reparto de menas que era mucho más pequeño. Y el PP decía que sí que aceptaba los menas y Vox dijo, pues me voy del gobierno, que fue una decisión estratégica enormemente inteligente. Ahora se han restablecido los gobiernos entre PP y Vox con más fuerza para Vox que la que tenía antes. Y ahora no va a haber ruptura de los gobiernos. El PP, allí donde gobierna con Vox, no va a aceptar a los menas que quiera enviar el gobierno, por una sencilla razón, porque ¿qué se suicida electoralmente como quiera hacerlo el PP? Si el PP rompiera con Vox para volver a admitir más menas, después de lo que ha pasado en Ceuta, vamos, Feijóo se puede olvidar de la Moncloa, no llega ni de palo. Entonces, yo creo que ya las cosas han cambiado mucho con respecto a hace 3 años. Creo que todos los actores políticos entienden que la gente está hasta las mismísimas narices y creo que va a haber unidad de criterio PP-Vox para rechazar el reparto de menas. Los menas con sus padres, que es donde tienen que estar. Ya está bien de secuestrar menores marroquíes aquí por parte del Estado español, ¿no? Hoy va de modelos, porque el modelo que ha expuesto Luis es el modelo Pozuelo. La alcaldesa de Pozuelo lo que dijo es que donde tenían que ir los menas le faltaba una autorización municipal y como no cumplía los requisitos, pues lo sentía mucho, pero ahí no podía entrar, lo que no podía entrar, tal, no sé qué, tienes una batalla legal y no sé cómo ha acabado, pero puede ser que dure y dure y dure y dure. Pero más cosas interesantes. A ver, yo sobre el ministro Cuerpo, me parece bien lo que ha dicho, hay que cumplir la ley. El problema es cuál ley sí y cuál ley no, porque igual la ley de defender las fronteras es una ley también. La ley de, o sea, el gobierno central se ha saltado bastantes, hasta llegar hasta aquí, con lo cual me parece muy bien que haga una recomendación a Pedro Sánchez de que cumpla la ley. Y yo esta mañana, en lo que he oído, que me he chupado televisiones y radios, he oído 2 cosas que me han parecido muy interesantes, que no sé si están ajustadas a la normalidad, visto el panorama, pero me ha parecido interesante. La primera es, esto no es un caso de inmigración, es un caso de invasión, con lo cual las leyes que hay que aplicar no son las leyes de inmigración, sino las leyes de invasión. Si las hay o no las hay es un tema distinto. Pero lo que no puedes hacer es que fruto de una invasión te obliguen a ti a aplicar las leyes de inmigración. Me parece un enfoque curioso e interesante. Y otro enfoque muy interesante ha dicho el general Dávila, que ha dicho que aceptando una información que salía ya ayer, pero que hoy redundaba no sé qué, de que Marruecos tenía 2 satélites en simultáneo coordinando o siguiendo la operación. Y dijo que sí, que España tenía uno mucho mejor que esos 2, siguiendo la misma operación, y que en fin, que esos 2, si hay un poco de niebla ya no funcionan, y el de España es el último modelo, con lo cual la información tenía que estar a la fuerza. Me ha parecido un dato que por un general de división, aunque se ha retirado, pues me parece interesante de añadir. Tiene sobre todo lógica lo de la invasión y la inmigración, porque cuando se trata de una invasión hay que aplicar ese tipo de leyes cuando no es lo mismo. No estamos hablando. Son leyes de guerra. No estamos hablando se de supone. Recordemos que lleva varios años vigente el nivel de alarma o de alerta antiterrorista, que está en el 4 y no lo mueven ni locos. ¿Por qué? Porque en cuanto empiecen a moverlos es el ejército el que tiene que empezar a patrullar y eso es algo que... subirlo, pasar al 5. No, eso no lo van a pasar nunca. Pero es que en el 4 tú no puedes dejar una frontera abierta. Evidentemente, ni en el 4, ni en el 3, ni en el 2, ni en el 1. Pero en el 4 mucho menos. Y que te puedan acusar de que han entrado yihadistas sin que nadie les pare, en el nivel 4 ya me explicaréis. O sea, porque el 4, la única diferencia entre 4 y 5 es que patrullen tíos con CEDME por la calle.
vestidos de uniforme. Es la única diferencia, creo, ¿eh? Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria del programa de hoy y a la vuelta seguimos aquí en Dando Caña, hablamos de economía y hablamos de sanidad y ojo también si tienen pensado coger un avión porque se vienen cambios en la normativa. Una y media del mediodía, seguimos aquí en directo. Hablamos ahora de empleo y de la gran mentira de España, de este gobierno, con respecto al número de afiliados a la Seguridad Social y en cuanto al número de empleo, porque siguen presumiendo de la cantidad de personas que siguen encontrando trabajo, pero lo cierto es que la realidad dista mucho. El gobierno español presume de récord histórico de empleo y de más de 22 millones de afiliados. La realidad es que detrás del titular oficial se encuentra una trampa sorprendente. Las cifras del mes de julio lo destapan todo. La afiliación subió en cerca de 42.000 personas, pero la afiliación extranjera creció en 66.000, mientras que los trabajadores españoles cayeron en más de 24.000 personas. La explicación es que no se están creando nuevos puestos de trabajo. La reciente regularización masiva ha aflorado el empleo que ya existía, gente que ya trabajaba en la economía sumergida y que ahora simplemente cotiza. Por tanto, sube el registro, pero la producción real no aumenta. Esto afirma lo que admite el propio Ministerio de Trabajo. Al regularizarse, miles de personas se apuntan al SEPE como demandantes sin empleo anterior. Más de 8.000 nuevos parados de golpe, mientras que el paro y el empleo suben a la vez. La patronal necesitaba mano de obra barata para la hostelería y otros sectores. Un modelo low cost que conduce a los migrantes a cobrar un 29% menos que los españoles por realizar trabajos comunes. La riqueza no aumenta, se divide entre más gente. Las previsiones del FMI muestran la realidad. El PIB por habitante en España podría frenar en seco el próximo año hasta rozar el 0,8%, el peor dato desde la pandemia. Con un 2,1% de dato global crecemos el doble que Europa, pero por habitante crecemos menos que la media de la eurozona. Traer trabajadores de fuera no solucionará nuestro estado de bienestar si no se solucionan los problemas de raíz. La vivienda por las nubes, natalidad baja, salarios estancados y una inflación que ahoga a los ciudadanos. La gran mentira del empleo en España queda al descubierto. Los datos están maquillados y la economía real se encuentra en peligro. Y atentos al siguiente dato, porque 2 de cada 3 nuevos parados son inmigrantes de la regularización extraordinaria en curso. El paro subió en julio por primera vez desde 2022 en 19.517 personas y la afiliación creció por los extranjeros y el pluriempleo. Hay casi 31.000 parados foráneos más que hace un año. Datos sorprendentes, Luis. Pues 2 de cada 3 nuevos parados resulta que son inmigrantes regularizados por Sánchez ahora. Es decir, estamos regularizando parados. Yo pensaba que lo de la inmigración era para cubrir puestos de trabajo que los españoles no querían, para pagarnos las pensiones, pero resulta que lo que estamos haciendo es regularizar parados. Es decir, nosotros les vamos a pagar a estos a los que estamos regularizando. Oiga, pues está muy bien, ¿no? ¿Qué negocio? Nuestro modelo de crecimiento es verdaderamente patatero, por utilizar un término neutro. A ver, nuestro Producto Interior Bruto crece por acumulación, es decir, llegan personas, se regularizan, porque si hablamos del mercado negro o de la producción fuera del cálculo económico, es otra cosa. No, estamos creciendo a base de personas que llegan, trabajan o no, pero consumen y pagan el IVA. Es decir, aquí estamos consiguiendo que haya crecimiento con una productividad menor que cero, con toda probabilidad, pero que los impuestos aumenten, con lo cual el gobierno tiene más capacidad de movimiento. Y claro, al final presenta unas cuentas, me estoy refiriendo al Producto Interior Bruto, no al empleo, presenta unas cuentas en las que dice, si somos de los que más crecemos en Europa, por no decir que el que más, ya. Eso de acuerdo con los cálculos que hace el Producto Interior Bruto del Instituto Nacional de Estadística que tú has colonizado. Pero aparte de eso, cuando lo haces per cápita, efectivamente, no es que estemos por debajo de la media, es que, como está probablemente falseada la cifra del Producto Interior Bruto, y digo probablemente porque no tengo la certeza, pero me lo malicio, pues estamos muy por debajo de lo que se dice que estamos. Eso, por un lado. Y por otro lado, el tema de los parados. A ver, aquí hace mucho tiempo que se han cambiado las categorías como consecuencia de la entrada de ministras de Trabajo que tienen un conocimiento relativo del tema.
pero tienen una voluntad política manifiesta de engañarnos a todos. Es decir, se pueden hacer contratos por horas, se pueden hacer contratos y se contabilizan. Se crea la especie del parado, del fijo discontinuo, que es una de esas cosas que dices, esto a Orwell no se le ocurrió, a esta señora que no le den la OIT, por favor, que le den el Premio Nobel de Literatura. No, lo que estamos haciendo es que tenemos que medir las horas de trabajo reales que se están produciendo y de esa manera se evitará todo tipo de trampa. Es decir, por una parte, estamos falseando la imagen de que estamos creciendo vertiginosamente, cosa que no es cierta y que solo se hace por acumulación y no es vertiginoso y mucho menos per cápita, y estamos falseando las cifras de parados. Bueno, claro, estamos en manos del PSOE. ¿Qué se pretende? A ver, si se supone que en España hay cerca de 4 millones de parados. Diga la ministra lo que diga. Cerca es muy cerca de 4 millones. Y hay muchos empleos que no se cubren, evidentemente de abogados casi ninguno. ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente que no le compensa coger esos empleos porque las prebendas que le facilita el famoso estado del bienestar le compensan entre eso y el dinero B que pueda conseguir haciendo chapucillas, le compensa mucho más que levantarse a las 6 de la mañana para ponerse, no sé, a trabajar como un burro y a sudar como un pollo. Con lo cual, esto, primer tema que habría que resolver. Segundo tema, no me escandalizo lo que se ha dicho del paro. Si lo interpreto bien, porque le he dado vueltas y me parece que lo estamos interpretando raro. A ver, se supone que la gente que estaba aquí sin papeles no podía trabajar. Y si trabajaba, le tenía que caer un paquete. A él no creo, porque no tenía de dónde pagar el paquete, pero al empleador. Con lo cual se supone que no trabajaba. O que muchos no trabajaban y ahí estaba el problema. Claro, si a esa gente tú la regularizas, no tienen trabajo. Lo normal es que se apunten a la oficina del paro como gente que no tiene trabajo y que demanda trabajo. ¿Eso quiere decir que cobran el paro? No, eso no quiere decir que cobran el paro. Eso quiere decir que están demandando trabajo. Con lo cual puede ser que 1 de cada 3 no sea una carga para el Estado hoy. Sino simplemente que lo normal es que tengan que apuntarse, porque si no te apuntas de paro no te puede contratar ni tu padre. O sea que eso funciona así desde hace años en España. Otra cosa distinta es que en la inmigración, sobre todo la ilegal, no suele venir gente ilegal de empleos de alto valor. O sea, ni ministros, ni médicos, ni diplomáticos, ni grandes abogados, ni grandes empresarios, ni accionistas de empresas suelen entrar en un país por inmigración ilegal. Con lo cual, todo lo que sea regularizar la inmigración ilegal va a acabar costando dinero al país. En 1 año, en 2, en 20, en 40. O sea, difícilmente, muy pocos inmigrantes entrados ilegalmente, al final al país le habrá compensado económicamente el tenerlos, porque van a llevarse más de lo que aporten. Pero esto no hay que ser muy listo para saberlo. Por eso la gente se rehuye, o los países no aceptaban inmigración ilegal, sino que aceptaban inmigración legal dirigida. Es decir, si necesito abogados, pido abogados. Si necesito señores en una fábrica como en Alemania, busco señores en una fábrica como en Alemania. Pero los busco yo porque me interesa, no porque por el otro. Pero bueno, nos manda quien nos manda. Fernández de Yolanda Díaz, y ojo porque la última hora pasaría porque ella misma habría comunicado, habría confesado a su círculo más cercano que ya no optaría a la presidencia de la OIT, de esa Organización Internacional del Trabajo, sino que optaría a ser la segunda, que su candidatura quedaría en ese segundo puesto. La líder política da por hecho que su incorporación a la cúpula directiva del organismo de Naciones Unidas y que su nuevo horizonte estaría en ese sueldo que rondaría los 250.000 euros anuales. Esta retribución responde a los baremos salariales fijados por el organismo al que pertenece la OIT para los puestos directivos, sumados al complemento reglamentario por el coste de vida en Ginebra, sede de la institución, y otros beneficios. Es decir, que Yolanda Díaz ya habría confesado a su círculo más cercano que será la número 2. En todas las cosas creo porque el actual número 1 ha manifestado ya hace tiempo que quiere permanecer, con lo cual era muy difícil sustituir a un número 1 de este estilo. Lo del número 2 es lo que quiere ella, yo también lo dudo. Pero bueno, igual el número 2 no sirve para nada. No sé si tienen puesto de conserje, porque ahí sí que podría concursar, a no ser que hubiera alguien preparado.
Fernández, hablabas antes sobre ella, hablabas sobre Yolanda Díaz, ¿algo que añadir? No, está absolutamente incapacitada por su nulo control de los idiomas que necesita para ejercer su trabajo allí. No tengo nada más que decir. El otro día ¿Solo de los idiomas? Sí, lo del inglés, es decir, ella le realizaron una pregunta en un correctísimo inglés, pues creo que era al final de un acto en el que ella estaba, y entonces puso una cara entre medias, entre póker e incomprensión absoluta, y miraba a los lados como diciendo, que me ayude alguien. Claro, A, no entiende. B, si no entiende, no habla. Y si no entiende ni habla, no escribe. Es decir, una iletrada representando a España en un organismo internacional en el que la visibilidad es máxima. Hombre, por caridad. Y hay otra cosa que a mí me preocupa más desde el punto de vista moral. Que alguien que no tiene dedos de frente, que es una indocumentada, una perfecta inútil, alguien que no ha producido en su vida absolutamente nada, cuyo único mérito consiste en haber ido trepando por distintas organizaciones, apuñalando a los que tenía alrededor, y si no, que pregunten a la gente en Galicia lo que opinan. Por ejemplo, a Beirás, que lo que dice de esta muchacha. Que esta señora vaya a cobrar 250.000 euros públicos, que encima vamos a pagar nosotros, porque creo que la aportación que hacemos a la OIT son 1.700.000 euros. Es decir, estamos colocando a una perfecta inútil a cobrar una pasta inmensa durante muchos años pagada por todos los españoles. Me parece, vamos, algo profundamente inmoral. Sí, aunque Luis, yo acepto que es inmoral eso, pero creo que es inmoral que cualquiera ocupe este cargo. Porque la OIT no sirve para nada y eso es reconocido por todo el mundo. Es una organización que no tiene capacidad ni de legislar, ni de decidir, de aconsejar. Y que el presidente puede llegar a cobrar de 400 a 500.000 cuando sumas las prebendas de lo que cobra por piso, lo que cobra por tal, me parece inmoral para cualquiera. O sea, no, si es esta, porque además es esta, pero aunque sea un premio Nobel, me da absolutamente igual. No es moral que un tío barra tía cobre eso cuando está el mundo como está. Cambiamos de tema, porque si tienen pensado coger un avión en los próximos meses, atentos porque la Unión Europea ha aplicado o va a aplicar una nueva normativa. Nos la cuenta María en Vallejo. Muy buenas tardes. ¿En qué consiste? Muy buenas tardes, Natalia. Pues en los próximos meses viajar en avión va a cambiar un poco respecto a lo que ahora conocemos. La norma vigente que regula este tipo de viajes es el año 2004 y el debate por su reforma lleva ya años encima de la mesa y ahora parece que hay acuerdo. La reforma pretende reforzar la protección de los viajeros, simplificar las reclamaciones y aportar una mayor seguridad, tanto a los que usan el avión como método de transporte como a las propias compañías aéreas. Uno de los cambios más importantes es que el precio del billete deberá incluir desde el principio el equipaje de mano. Eso sí, se mantienen esas tarifas adicionales por peso o por dimensiones. Además, se va a eliminar los suplementos para que un menor de 14 años viaje sentado al lado de un familiar. Esta asignación va a pasar a ser gratis, un derecho que se va a aplicar también a pasajeros con discapacidad, movilidad reducida o a mujeres embarazadas. Respecto a las reclamaciones, aquellos pasajeros que quieran recuperar su dinero en lugar de un transporte alternativo podrán recibir ese reembolso automáticamente sin necesidad de presentar ninguna hoja de reclamación. Por otro lado, se va a fijar que los pasajeros tendrán de plazo 9 meses para solicitar una compensación y las aerolíneas 30 días para abonarlas en el caso de que así sea. Las indemnizaciones, eso sí, no van a cambiar, se mantienen los 250 euros por vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 para los de más de 1.500 y los 600 euros para los de mayor distancia. Eso sí, cuando exista algún tipo de retraso, las aerolíneas deberán dar bebidas cada 2 horas de espera, comida cada 3 y alojamiento en algún hotel durante un máximo de 3 noches. Y la pregunta del millón, ¿cuándo va a entrar todo esto en vigor? Pues no hay fecha exacta todavía, pero será a lo largo del año que viene, en 2027. Mientras tanto, las aerolíneas van a seguir operando como lo hacen durante estos últimos años. Natalia. Gracias, María. No estaría nada mal que algunas de estas medidas, las del agua, las del hotel, para Renfe también estaría muy bien. Sí, pero a mí me deja maravillado que la Unión Europea haya elaborado medidas de sí, en vez de usar la medida de que tengo que llevar un carné grapado en la oreja, que además si miro mal me cobren el doble, que además tenga que dejarme piso. O sea, me parece interesante que piense en el pobre tío barra tía que sube a un avión. Una normativa, la vigente, que va desde el 2004. Yo creo que también han tenido tiempo en estos 22 pero podrían haber ido a peor, podrían haber ido a peor, que te metieran en la bodega. Pero aquí todos tendemos a dar por buenas estas medidas, ¿no?
qué positivo, oye, que si no sé qué, y viajas y tal, y te devuelven y... Todo está muy bien, ¿verdad? Son derechos del consumidor. Parecen positivas. ¿A que sí? Sí. A mí sí. Claro, pero ¿quién lo paga? Porque resulta que lo estoy pagando yo. Resulta que para que las aerolíneas tengan que ofrecer esto, lógicamente me van a cobrar más por volar, ¿no? Entonces, no seamos tan prestos a alabar este tipo de cosas, porque lo que se va a traducir es que comprar un billete de avión va a ser aún más caro de lo que ya es. Cada vez que el Estado regula, eso se traduce en que al final terminamos pagando nosotros. Las aerolíneas no pierden dinero, lo vamos a pagar nosotros en el billete de avión. Con lo cual, yo tengo una propuesta. ¿Y qué tal si dejamos que la gente elija? Porque hay aerolíneas que a lo mejor te ofrecen un servicio de, no se preocupe usted, que si me retraso va a tener una lata de caviar cada 15 minutos. Estupendo, yo saco el avión ahí porque me sobra la pasta. Pero a lo mejor hay gente que prefiere pagar menos y viajar en un sitio donde, bueno, corres el riesgo de que el retraso pues te lo tengas que comer tú, pero que la gente elija. ¿Quiero billetes baratos o quiero billetes más caros y un servicio al consumidor mejor? Es que no estoy tan seguro de que este tipo de cosas sean positivas, porque pasa lo mismo que con la normativa de las casas. Oiga, ahora las casas todas tienen que tener un garaje de un coche, y de un coche y 2 bicicletas, y además las ventanas no sé qué, y protección energética, y paneles solares en el techo, y nadie se puede comprar una casa porque son carísimas, ¿no? ¿Qué tal si dejamos que se construyan casas baratas sin tanta normativa y luego otras más caras que la gente con pasta, es decir, la gente del PSOE se pueda comprar, ¿no? Pues yo iba a decir algo tan parecido que va a ser idéntico, pero al utilizar otras palabras igual es diferente, no lo sé. Vamos a ver, lo primero es que cuando uno escucha esto, la asimetría es obvia. Es decir, la compañía no existe, la compañía está a lo que yo diga. Grandes beneficios para el consumidor, me los debes a mí, que soy el político que estoy aquí en el Parlamento o en la Comisión trabajando para ti, cosa que no es cierta, porque tú no puedes elegir el vehículo que vas a utilizar porque no te dejan, porque en el año 2035 se lo quieren cargar. Y sabes que vas a tener que pagar mucho más por la energía porque yo he tomado la decisión de que aquí hay que priorizar sistemas ineficientes y asíncronos de, bueno, no nos metemos en Honduras, para generar energía eléctrica, lo cual en última instancia supone que le sube la factura a usted. Y además usted no va a poder disponer del dinero en efectivo, aquí se la van a tener que envainar porque sí que vamos a tener que poder utilizar el dinero en efectivo, pero básicamente porque se va a cortar la energía eléctrica y periódicamente y no vamos a poder acudir al dinero que quieren meternos, lo del euro digital. Es decir, aquí de lo que se trata es de que se regula hasta la respiración de los sujetos que viven en el ámbito de los 27 países de la Unión Europea. Es decir, dicho de otra manera, que parezca que somos buenos y benéficos cuando en el fondo lo que somos es unos restrictores de la libertad. Y aquí ya me vinculo con lo que ha dicho don Luis. Vamos a ver, todo esto lo tendrá que pagar alguien, evidentemente. ¿Por qué no damos la solución de que cada uno haga lo que quiera? La Unión Europea dejar que cada uno haga lo que quiera por encima de su cadáver, que no tardará mucho en tener lugar. A ver, dicho esto, esto es una desvergüenza. ¿Cómo que tiene que tener el derecho a llevar a una persona menor de 14 años ocupando un asiento? Pues automáticamente subirá el precio del billete, sí o sí. Es que no queda otra. Bueno, sí queda otra, la quiebra de todos ellos y que vengan los chinos, que luego no cumplirán, diciendo que ellos lo van a hacer. Es decir, están ustedes destrozando el modo de vida occidental. Sale mucho más barato que les paguemos lo que les pagamos y que se vayan a casa y que se dejen de vainas. A ver, me cuadra lo que decís casi en el 90% de cosas que vienen de regulaciones estatales, pero me cuesta aplicarlo ahí, me cuesta, porque la diferencia que hay entre que tú compres un billete y que cuando vas a subir te digan y el equipaje de mano son 50 euros más, a que el billete ya sea X más 50 antes, pues no le veo mucha diferencia. Un segundo, que si yo voy con mi hijo pequeñito, resulta que me lo ponen justo ahí para que entonces al pedir aquí tenga que poner 40 euros más, pues tampoco, creo que me está tomando el pelo la compañía y que es importante que alguien regule eso. Si no regula los precios,
O sea, si hay libertad de precio, es evidente que la compañía que quiere tener más pasajeros no me va a subir el billete 100 euros por tener el maletín al lado, ni me va a subir 100 euros por tener al niño pequeñito, ni me va a subir 100 euros por tener al paralítico a mi lado. O sí, pues el que suba 100 euros tendrá menos. O sea, mientras haya libertad de precios, creo que hay competencia y, por tanto, algún tipo de regulación puede haber. Que en alguna medida de esa sea exagerada, no lo sé, ya lo veríamos. Pero a mí tampoco me parecería normal que como estaba ahora, porque hay compañías que sabemos que te toman el pelo continuamente. O sea, que tú vas con un criterio y cuando llegas ahí te cobran hasta por elevar Americana. Y dices, pare, oiga. Eso es, primero, publicidad engañosa, segundo, lo que quieras, o sea. Todo lo que sea publicidad engañosa y meter en vereda a compañías que utilizan prácticas comerciales abusivas, todo eso es bueno. Me parece que van por ahí, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahí están imponiendo cosas en cuanto a, por ejemplo, eso, lo de los retrasos, que nos tienen que pagar los retrasos. Oiga, no, un momento, son compañías privadas. Ellos saben cuál es el nivel de calidad de su servicio y lo tienen que ofertar. Si hay una empresa que dice, yo voy a indemnizar con 3 millones de euros si me retraso un minuto, pues oiga, entonces habrá gente que coja con ellos. Si hay otra que no lo dice... Ellos ponen un horario. A ver, yo estuve casi un año trabajando en Madrid y viviendo en Barcelona. Y cogía aviones pues cada semana. No me toca. Alguna vez me cabreaba y venía en coche, pero normalmente en avión. La avenida de Barcelona a Madrid no me supuso ningún problema, si es verdad que estamos hablando de los lunes antes de las 8 de la mañana. O antes de las... La vuelta jamás salía a la hora, jamás. En un año, ¿eh? Lo máximo que conseguí, lo máximo, y raramente, es que la hora de embarque fuera la hora de salida. Lo más cerca. Y lo más normal es que yo tenía billete para alrededor de las 2, 3, 4 de la tarde y salía entre las 8, las 9, a las 10 de la noche. Eso era lo habitual. Entonces yo iba a exigir que me pusieran un platito para comer. Y me parece que es lógico. A mí que puñeta me cuenta la compañía. O sea, si yo fallo en otra cosa, me caerá el pelo. Entonces no entiendo que eso sea regular en exceso. Pero... Decir, si usted se retrasa en su horario más de un X%, indemnizar al pasajero. Otra cosa que me indemnice con 1 millón, evidentemente no. Pero algo tiene que hacer, lo que no puedes dejarme tirado y pero cuando vas a preguntar... de un puente aéreo, que un puente aéreo era, al fin y al cabo, algo donde la gente llegaba y el primero en llegar era el primero en ser atendido, pues mucho peor si tengo que ir a Japón, ¿eh? No, había alternativas más caras para ir de Madrid a Barcelona sin puente aéreo. Entonces, no, yo no era puente aéreo, ¿eh? No he viajado en Iberia en mi vida, en Madrid y Barcelona. Creo que una vez, no, era compañía privada. No, pues si quieres digo la compañía. Había otras compañías competidoras. Sí, claro. Que ofrecían mejor servicio. No lo sabremos nunca porque el retraso era habitual. ¿Era todas? No lo sé, yo no... No era un problema de la compañía, sino del aeropuerto, ¿no? No. Del control del tráfico. Y otra cosa que era alucinante que te pasaba, que eso no lo he entendido nunca, pero también un ingeniero lo entenderá. Tú ibas a decir, ¿y qué pasa? No, que el avión no ha salido, el que le eleva a usted no ha salido de Baleares. Ah, vale, entonces está muy bien. Pero a partir tuyo, de Madrid y Barcelona, salían 7 más. Y decías, ¿y por qué tengo que ir yo en el que sale de Baleares y no en el que sale que ha llegado la hora? Si mi avión salía antes que este, el tío de aquí, que sí que puede ir a Barcelona. Ah, no, es que usted le toca el de Baleares, que coño me cuenta, yo no he pagado para... O sea, una cosa que no he entendido nunca. Es decir, el tren está lleno, no sale, y el siguiente, suben los siguientes, y los de primero que les den 2 duros. No lo he entendido nunca. Podemos discutir... Pero eso supongo que es más de organización discutir interna. Aspectos concretos de lo que se tiene que regular. Eso es organización interna, pero supongo. yo estoy con lo que decía Reagan. Las palabras más atemorizantes del mundo son aquellas que dicen, hola, soy del gobierno y vengo para arreglarte un problema. No, por favor. Estoy contigo, no tengo ninguna duda. A mí me gustaría acotar el asunto. No tengo ninguna duda. Estamos hablando de que hay una legislación o una normativa originaria del año 2004 y que estaba dando lugar a abusos innegables, porque todos los conocemos, pero que se habían, digamos, mantenido, no ya consentidos, sino que estaban ahí. Y ahora lo vamos a arreglar con una legislación de 2026, ya. Y a partir de ahora, desde 2026 en adelante, el mundo va a ser perfecto, no va a haber ningún problema.
o más bien habrá otro tipo de dificultades porque se estarán ajustando las compañías al servicio que den, de manera que la nueva legislación les permita desarrollar soluciones como las que han desarrollado entre 2004 y 2026. Dicho de otra manera, ¿es que los legisladores del año 2004 eran todos giliponcios y no sabían lo que hacían, de manera que nos hemos situado en una tesitura que ha durado 22 años, pero ahora no va a ocurrir desde el año 26 hasta el año 48, porque los legisladores actuales son muchísimo más listos o menos giliponcios? Respuesta, no. Vamos a dedicar los últimos minutos del programa de hoy a hablar de sanidad y de la paradoja, porque a día de hoy tenemos más médicos, hay un 26% más de médicos, pero sin embargo el sistema bordea el colapso. España es el cuarto país con más profesionales, precedido de Francia, Italia y Alemania, que lideran el ranking. A pesar de ello, los sistemas sanitarios del viejo continente no gozan de buena salud. Las proyecciones apuntan a una falta de 940.000 doctores de cara al año 2030. De cara a dentro de 4 años harán falta cerca de 1 millón de doctores, y pese a ello pues podemos comprobar de primera mano cómo el sistema sanitario español, también el europeo, está más colapsado que nunca. ¿Qué podemos decir acerca de los doctores, acerca de este sistema sanitario? Hombre, a ver, ayer se dijo aquí una cosa que me la he apuntado porque me pareció brillante. Que nadie se preocupe, es ironía, ¿eh? Que nadie se preocupe, pero España y Europa, pero sobre todo España, tiene la rara habilidad de exportar médicos e importar pacientes. Eso sí, efectivamente. Con lo cual vamos a ir a peor, quiero decir, a mucho peor. Ítem más, tiene la habilidad de exportar médicos formados en España para importar médicos formados en otros países cuya formación es inferior a la que tenemos. También, eso a más a más. A más a más. Es decir, que vuestros cálculos son todavía peores que los Sí. que hacen de cara al 2030. Una cuestión, ¿alguno de ustedes no ha experimentado una bajada en la calidad de la atención sanitaria en los últimos 5 años? En la Porque pública, sin duda. Lo que he percibido es una caída en la atención sanitaria brutal, pero brutal. O sea, de unos alargamientos en los plazos que no tienen ningún sentido. Los plazos no tienen ningún sentido. Sí, pero tiene una razón de ser. Es que la oferta es la misma y la demanda es mucho más alta. Por lo tanto, la solución del mercado, por mucho que haya supervisión del Estado, es que no hay para todos. ¿Cuál es la solución? Como no subo los precios porque es pública, alargo los plazos. Una de las Cuidado, dos y los vetos de según qué medicamentos, ¿eh? Los vetos. Vetos, sí. O sea, yo tenía un medicamento para el tema de la circulación, que había otro mucho mejor, los médicos me recetaban el otro mucho mejor y el inspector se cargaba la receta de los médicos del mucho mejor porque el otro era mucho más barato. Y eso me ha pasado con 3 médicos, o sea, 3 médicos especialistas en el tema que han hecho la propuesta y el inspector se la ha vetado. Entonces supongo que si me pasa a mí le pasa a más gente. Es decir, que no solamente es un tema de tiempos, sino de medicamentos. Restricción medicamentos de buenos, gastos, claro. te aguantas. Lo que está claro es que hay especialidades tipo dermatología, tipo traumatología, que te están dando a un año vista. ¿Eso qué tipo de urgencias, qué tipo de servicios? Eso quiere decir que te puedes morir antes. Yo he contado aquí el caso de una amiga mía que tenía un problema de un bulto, se fue al médico, le dieron unos plazos y menos mal que tenía una mutua. Y yo le dije, no seas tonta, vete a la mutua. Bueno, pues cuando cumplía el plazo de la visita con un especialista para mirar el bulto, ya le habían sacado el cáncer. Porque era en la privada, porque era un cáncer. Claro, si llega a ir por la vía pública, cuando va al médico, ya probablemente le hubiera dado ya un sitio para enterrarla. No saben qué hacer para reducir la población, pero mira, esta es una sugerencia. Y eso es un caso práctico real, ¿eh? Y tiene fechas, las podía poner, ¿eh? Situación dramática la que nos espera de cara al futuro con este sistema sanitario en el que cada vez está más colapsado, pese a ese dato que dábamos de que cada vez hay más médicos. Veremos a ver cómo evoluciona, veremos a ver cómo se desarrolla, pero nosotros hemos llegado así, con esta noticia, al final del programa de hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme a lo largo de esta mañana. Yo les cito, como siempre, mañana a partir de las 12 del mediodía, aquí en Dando Caña, para acabar juntos la semana. Hasta entonces, disfruten de esta tarde calurosa. Nos vemos mañana.